año, de dónde viene, qué viene atrás, cuál es el background. ¿A quién tenemos hoy, Cris? Contanos, yo ya lo sé, por supuesto, pero contale un poco a la gente. Hola. Te cuento, Mariano Rivas, lo más importante es que acaba de festejar una nueva vuelta al sol hace unos días, pero no vamos a decir cuántas, a menos que él lo quiera contar. Mariano es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, se desempeña como coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, desde el año 2000. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y docente del Centro Cultural Ricardo Rojas. Es astrónomo y astrofotógrafo amateur, pertenece al grupo Rastreadores de Cometas de la Aliada, y de esto nos va a contar en otra ocasión. Y seguramente lo han visto mucho en la tele, porque además de ser consultado permanentemente en distintos medios, es columnista del programa La Liga de la Ciencia. También es secretario de redacción de la revista Si Muove, editada por el Planetario de Buenos Aires. Y él mismo es autor de numerosos artículos periodísticos y libros de divulgación. El último de ellos es Crónicas del Cielo y la Tierra. El año pasado salió también en formato digital y lleva vendidos unos 3.000 ejemplares en Argentina y algunos cientos en otros países como México, España, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay. En el programa de hoy, martes, ayer, hoy y mañana, Mariano va a charlar a fondo con Javo, o sea, con vos, y con la audiencia, sobre las características y la exploración de este inquietante planeta. Ahí estamos, ahí lo tenemos, señores y señores. Primero, feliz cumpleaños, Mariano. ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Un placer volver a estar aquí. Bueno, sí. Hagamos así los dos primero, mirá. Espera que me paro un poquito. Hemos venido, mirá lo que es eso. Vestidos a la ocasión, ahí con el Perseverance, me imagino. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. La verdad que, bueno, celebrando el domingo, tuve la posibilidad doble, que se me da cada 6 o 7 años, de celebrar el Día del Padre. De paso le mando un saludo a mi hijo Marco Rivas, que ya tiene 16 años, Marquito. Y bueno, obviamente mi 20 de junio, ¿no? El Día de la Bandera, que también es mi cumpleaños, así que fue un domingo muy lindo, ¿eh? Ya estamos dando la vuelta al medio siglo. Así que, bueno, también vacunado, lo cual es una gran noticia. Vi en tus redes que estabas ya con la primera adentro. Así que bueno, contento y bueno, muy contento de volver acá, que ya me tienen paciencia porque me han invitado varias veces. Así que bueno, y para hablar de, creo que uno de mis 3 o 4 temas históricamente, ¿no? Así que también eso. Y Marte, que es un planeta que creo que debería estar en las portadas de cada noticiero, por poco, porque la verdad es que estamos en un momento muy particular, en un año muy particular. Y me imagino que tu título de ayer, hoy y mañana, ¿no? Del pasado, presente y futuro, el presente es como mucho más grandote, ¿no? El tiempo que tenemos o que estamos viviendo es sin dudas impresionante. Sí, es brutal. Vamos a tratar de hacerle justicia a un tema que obviamente demandaría... Mirá, les cuento a todos, hace cosa de un par de meses, 3 en realidad, en el planetario, hicimos un ciclo de 4 clases enteras sobre Marte, de 1 hora y media, así que hablamos 6 horas de Marte. Hoy vamos a hablar 1 hora y 40, no los vamos a torturar más que eso. Lo vamos a dividir en 3 partes para que sea ameno, para que sea realmente sensata la charla y no una maratón que se haga muy tediosa. Pero bueno, efectivamente vamos a dividirla en bloques temporales, vamos a hacer un muy breve raconto de lo que es el perfil de Marte al principio, me parece necesario porque uno no tiene por qué suponer que los que nos están viendo sepan muchas cosas, algunos seguramente que sí. Así que vamos a hacer un perfil cortito de Marte y después vamos a arrancar la primera parte histórica y después en la segunda parte vamos a hablar más del presente o del pasado reciente y la tercera y última vamos a hablar del presente y del futuro. Creo que hay un montón de sorpresas en el camino que no quiero obviamente quemar ahora. ¿Verdad que estamos ahí? Ahora sí. ¿Ahora sí? Estamos con Marte ahí en primer plano. Sí, arrancamos. Perfecto, muy bien. Bueno, una carátula tradicional de Marte.
una foto tomada en los años 70, ya vamos a ver por qué sonda en particular, por qué sondas en particular, simplemente para presentar al planeta, presentar su diámetro, un diámetro que podemos ubicar como un planeta chico mediano, planeta que se ubica en la cuarta órbita a partir del Sol, el cuarto carril orbital, una órbita que, bueno, siguiendo las leyes del movimiento planetario de Kepler, que todos bien conocemos, es una órbita más grande y a la vez más lenta que la órbita terrestre, por eso Marte tarda casi 2 años, 687 días, en dar una vuelta a nuestro Sol, a nuestra estrella, el centro del sistema solar, allí en esa comparsa de mundos variopintos que llamamos justamente de este modo, sistema solar, un planeta que además tiene una rotación con una duración, vamos a decir, prácticamente igual a la terrestre, ¿no? 24 horas 37 minutos, y uno podría pensar que gira a la misma velocidad que la Tierra. Bueno, en realidad, teniendo en cuenta que Marte es mucho más chiquito, Marte es más lento, pero se da esta simpática coincidencia de tener un día prácticamente de la misma duración, entre tantas coincidencias que vamos a ver, o similitudes entre Marte y la Tierra. Y a la derecha un gráfico muy sencillito, no vamos a hablar acá mucho más de órbitas, pero para ubicar la órbita de Marte, que es marcadamente excéntrica, más elíptica que la de la Tierra, y eso también tiene consecuencias incluso desde la parte observacional, ¿no? Ustedes bien saben que cada 2 años y un poquito más tenemos oposiciones de Marte, cuando Marte y la Tierra se encuentran del mismo lado, pero justamente por esta excentricidad de la órbita marciana, estos encuentros a veces son mejores, como fue en 2018 o en 2020, y a veces son bastante más distantes, como van a ser en los próximos años. Esto es importante a la hora de pensar en las observaciones por telescopio, por ejemplo, o también a la hora de mandar naves espaciales, ¿no? Con respecto a la estructura, repito que estamos haciendo un identikit muy rápido y muy sencillito para saber dónde estamos parados. Marte es un típico planeta rocoso metálico, lo vamos a abrir. Un planeta diferenciado geológicamente, como todo planeta, con un núcleo, en este caso metálico, de hierro y níquel, proporcionalmente más chico que el de la Tierra, un manto y una corteza que básicamente es la base de la superficie, al igual que ocurre aquí en la Tierra. La corteza, en el caso de la Tierra, es la base de los continentes y los océanos. En el caso de Marte no podemos hablar decididamente de continentes y océanos, por empezar porque no hay agua líquida en superficie, y el agua líquida va a ser un tema central que vamos a ver, sino también porque esta ausencia también hace difícil hablar de continentes. Ahí los ponemos a escala, más allá de los números, Tierra versus Marte. Curiosamente, y esto es un dato casi geográfico de área, más allá de que Marte sea mucho más pequeño que la Tierra, el área de superficie de Marte equivale al área continental de justamente, de todas las masas continentales de nuestro planeta azul. A veces decimos medio broma, medio en serio, que si la humanidad entera y todas las formas de vida que habitan los continentes tuviese que ir a algún lugar, en Marte habría lugar, más allá de una serie de problemas que vamos a encontrar después, pero la superficie habitable es exactamente la misma en los continentes de la Tierra y en el planeta Marte. Planeta que podría entrar 6 veces adentro del nuestro, 6 veces, y que curiosamente tiene una masa 9 veces inferior. Esto parece una gran contradicción, ¿no? Porque uno podría pensar que si entran 6 o casi 7 Martes en el volumen de la Tierra, ¿por qué Marte va a pesar una masa, mejor dicho, 9 veces inferior? Bueno, esto tiene que ver con algo que mostrábamos recién, ¿no? El tema de la proporción de densidad, la roca y metal. Marte es un planeta que tiene una densidad más baja que la Tierra. Densidad quiere decir que es más liviano por unidad de volumen. 1 centímetro cúbico de Marte nos llega a 4 gramos, o más o menos, y 1 centímetro cúbico de la Tierra en promedio pesa 5 gramos y medio. La Tierra tiene más metal, tiene un núcleo proporcionalmente metálico, y eso le da, esta diferencia aquí que puede llamar la atención. Relacionado con todo lo anterior, nos da también una gravedad sensiblemente menor a la Tierra. Fíjense el hombrecito ahí saltando. Es una gravedad 3 veces menor a la de la Tierra, pesaríamos 1/3 de lo que pesamos acá. Del mismo modo que en la Luna pesaríamos 1/6. Bueno, Marte obviamente es más grande que la Luna, pero aún así es mucho más chico que la Tierra. Si hablamos de Marte, siempre solemos decir el planeta rojo, independientemente de que esto es un mote mítico, histórico, tradicional. La verdad que no es rojo, es más bien un color ladrillo, un color óxido, y eso justamente del óxido es absolutamente característico. Es el planeta más oxidado en cuanto a superficie
al menos de los 4 planetas con los que podemos hablar de planetas terrestres, ¿no? De Mercurio, Venus, Tierra y Marte, estos 4 planetas hermanos que son los primeros a partir del Sol, de naturaleza rocoso-metálica, de altas densidades, ¿no? Muy diferentes entre sí, pero también con masas estructurales. Y Marte se destaca claramente por la alta concentración de oxígeno y óxido de hierro, en realidad, oxígeno que se ha mezclado con ese metal en grandes proporciones de roca y polvo, que lo tiene de este bonito color, podemos decir más ladrillo que rojizo. Eso en cuanto a la parte física, a la parte orbital. Seguimos en esta primera parte, en este rápido repaso del identikit marciano. Vamos a ir acercándonos de a poco al planeta, lo vamos a atacar, así que ahora es momento de acercarnos a la atmósfera, a la fina atmósfera marciana. Acá tenemos, y durante toda la charla vamos a ir tirando puntas que al final van a cerrar, así que vamos a hacer como detectives, vayamos juntando datos sueltos. Hablamos de una baja gravedad, hablamos por ahora de una ausencia de agua líquida, hablamos de una atmósfera muy fina, hablamos de un casi nulo campo magnético y estamos hablando del presente. Ojo con todas estas líneas que estamos tirando así sueltas porque cierran en un cuadro que nos va a ir sorprendiendo con el transcurso del tiempo. La atmósfera marciana es aproximadamente un 1% de la atmósfera terrestre, eso para empezar, pero además de ser menos de un 1% en realidad, está compuesta de un gas mayoritario completamente distinto. El 95% de la atmósfera marciana es dióxido de carbono. Lo estamos viendo en el gráfico de la izquierda. El 95-96% del aire marciano, del finísimo aire marciano, es dióxido de carbono. Hay algunas trazas de oxígeno, algunas trazas de nitrógeno, argón y demás, pero es el aire típico de este planeta. A diferencia de la Tierra, ustedes saben, tiene 3/4 partes de nitrógeno y una 1/5 parte aproximadamente de oxígeno y después muchos otros elementos que se reparten, ¿no? Tenemos atmósferas bastante diferentes. La atmósfera de Marte es exigua y ojo con esto porque parece ser que en el pasado la cosa no fue tan así. Una serie de elementos que Marte fue cambiando y que nos van a llevar incluso a explorar hipótesis de la biología, de la posibilidad de vida un poco más adelante. Hace poco hubieron fotos de nubes, ¿no? De Marte. Sí. Ahí estamos viendo un grafiquito. Después vamos a ver algunas imágenes de las naves en suelo marciano, donde se ve el cielo. Pero a pesar de ser una atmósfera tan fina, como vamos a ir viendo, hay una serie de fenómenos meteorológicos, astrometeorológicos, si querés, interesantes, ¿no? Por ejemplo, la presencia de finas nubes de dióxido de carbono y de agua, pero en este caso son cristales de hielo, ¿eh? No estamos hablando de algo que pueda precipitar como lluvia, como lo conocemos aquí en la Tierra, claro. Pero sí, existen nubes muy finitas en Marte, incluso en algunas oportunidades se llegan a ver en buenos momentos de observación telescópica cerca del limbo, cuando Marte está muy, muy brillante y muy cerca de la Tierra, podemos llegar a ver cierta traza de nubes en su costado, ¿no? en sus bordes. Por supuesto, algo que ha sido corroborado por las sondas espaciales, ¿no? que lo han visitado, ya vamos a ver enseguidita. Acá, bueno, estamos viendo una serie de números que tienen que ver con la temperatura, tanto de la Tierra como de Marte, y por supuesto que a grosso modo Marte es un planeta muchísimo más frío que la Tierra. Fíjense que la temperatura media de la Tierra, esto es un dato que siempre se tiene en cuenta cuando hablamos de calentamiento global, la temperatura media de la Tierra, es decir, promediando las temperaturas de todos los lugares durante todo el año, es de 14.9 grados centígrados aproximadamente, redondeamos en 15. La temperatura media de Marte es de 60 grados bajo cero, ¿no? Es 75 grados más baja, teniendo extremos de 130 a 140 grados bajo cero en zonas polares. Y como midieron las Viking, que son máquinas de las cuales vamos a hablar enseguida, se ha llegado a medir 15 y 20 grados de temperatura en zonas más ecuatoriales y en pleno verano marciano. Pero esos valores son hiper extraños. Lo normal en Marte es estar hablando de temperaturas bajo cero siempre, y al mismo tiempo esto no es solamente porque tenga una mayor distancia al Sol, que sería lo más obvio, sino fundamentalmente por esa atmósfera raquítica que equivale al 0,7-0,9%. Muy que es incapaz de mantener ese calor, ¿no? Exactamente. Entonces esos dos factores se suman
pero quiero que tengamos en cuenta este tipo de, eso que les comentaba antes, de estas puntitas, porque estamos hablando del Marte actual, ¿no? Estamos hablando de este Marte desértico, anaranjado, rocoso y polvoriento, seco, helado, y donde el agua líquida está prohibida en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, tenemos una presión atmosférica medida in situ varias veces por distintas máquinas de entre 6 y 9 hectopascales, ¿no? Ustedes saben que la presión aquí en la Tierra normal a nivel del mar es 1013, ¿no? Que es lo que nos da el pronóstico a la mañana. Cuando la presión está alta, hablamos de 1020, 1030. Cuando está baja, está en 1010, 1005, incluso menos. Pero en Marte, una presión normal, y esto nos habla a las claras de lo finito de su atmósfera, es del orden de los 7 hectopascales, ¿no? Bueno, con esas condiciones, el agua se evapora instantáneamente, o sea, hierve instantáneamente, y por eso está, entre comillas, o no tanto, prohibida en superficie, ojo con esto, en superficie, y además en este momento. En este momento, este es el Marte que estamos describiendo, que además tiene estaciones, porque su eje está inclinado más o menos igual que el de la Tierra, unos 25 grados. Cuando hablamos de estaciones, sintéticamente, estamos hablando variaciones de luz y temperatura para un mismo punto del planeta a lo largo de la órbita, ¿no? Algunos puntos reciben más luz en un momento, mayor, como ahora nosotros, por ejemplo, que estamos empezando el invierno. Bueno, Marte también tiene estaciones y, por supuesto, que son más largas que la Tierra, ¿no? Porque si el año dura el doble, las estaciones también duran entre 5 y 7 meses. Y obviamente también juegan con variaciones de temperatura importantes, con vientos eventualmente que se pueden disparar cuando hay masas de aire que se chocan frías y calientes, y con un fenómeno bastante interesante que aquellos amigos o amigas que sean afines a la observación telescópica y que tengan cierta experiencia habrán notado, que son las variaciones de tamaño de los casquetes polares. Acá estamos diciendo también que Marte tiene casquetes polares, que son grandes masas de hielo en el norte y en el sur. Es un hielo, digamos, no es el hielo de agua, sino que es hielo mayormente, lo que acá en la Tierra le llamamos hielo seco, ¿no? El dióxido de carbono. Exacto, es el hielo que nos dan a veces en las heladerías, que es el mismo aire de Marte, que se congela y se descongela siguiendo ciclos estacionales. Es muy interesante porque a veces el casquete polar, como vemos en la foto de la izquierda, alcanza un gran desarrollo, puede llegar a los 1000 kilómetros, en el invierno, ya sea el sur o el invierno del norte, y fíjense a la imagen de la derecha cómo se ha retraído a la cuarta parte, ¿no? Esto tiene que ver con temperaturas que van subiendo, no demasiado, ¿no? Estamos hablando por ahí de pasar de 120 bajo cero a 40 bajo cero, pero eso alcanza para que el dióxido de carbono sublime y vuelva a la atmósfera, ¿no? Y del mismo modo, cuando se enfría el aire, se congela y vuelve a formar hielo en zonas específicas, como los polos. Incluso también puede formar una escarcha en la superficie, cosas que han visto máquinas de las cuales vamos a hablar. Ahí pasaste rápido. Sí. Pasaste rápido por un tema que es la sublimación, ¿no? Que es el estado gaseoso del sólido, que justamente no pasa por el agua o por el estado líquido, que es lo que hace un rato mencionabas. A mí lo que siempre me llamó la atención, cuando, también volviendo no mucho atrás a lo que decías de la atmósfera raquítica, que esa palabra es tuya. Decir que la atmósfera de Marte es raquítica, sí, es marca registrada de Mariano Rivas y me encanta esa palabra. Pero siempre me llamó la atención para el frenado de naves y emisiones, el reingreso atmosférico que se genera aquí, esa gran fricción, ese momento de calentamiento por la fricción del aire. Me imagino que una misión a Marte tiene muchísima menos fricción en la entrada, tiene que estar calculado el ángulo de otra forma, tienen que ser más grandes los paracaídas porque el aire también tiene menos densidad. De eso después me gustaría que hagamos alguna mención. Sí, por supuesto. Ya vamos a hablar de los famosos 7 minutos de terror, que son toda esa etapa, ¿no? Que han pasado rovers como el Curiosity o el Perseverance recientemente, ¿no? Sí, una maniobra muy compleja que ya iremos describiendo, pero es exactamente como vos decís. No es fácil frenarse con una atmósfera tan fina y requiere paracaídas inmensos y de maniobras muy, muy finas, que incluso incluyen retrocohetes y todo tipo de estrategias que no puede fallar ninguna, ¿no? Estamos hablando de un ambiente donde además se generan, y no son tan raras, grandes tormentas de polvo
Este es uno de los fenómenos quizás más emblemáticos de Marte, ¿no? Las grandes tormentas de polvo que se dan generalmente en lugares de transición, de temperaturas, donde hay un cambio de estación, donde se encuentran masas de aire frío y caliente, que eso genera obviamente vientos que levantan grandes cantidades de ese polvillo, que suele ser muy fino, ese polvillo medio amarronado, que además permanece mucho tiempo más en el aire porque la gravedad marciana es menor. Las tormentas marcianas son conocidas de manera directa o indirecta hace siglos, porque ya había astrónomos hace 300 años que veían que el planeta, o 200 años, que el planeta cambiaba de aspecto en ciertas zonas que estaban muy conocidas y de repente se borroneaban, ¿no? Y no sabían bien qué pasaba. Incluso esas variaciones de aspecto hicieron pensar en el siglo XIX que podía haber vegetación avanzando y retrocediendo, ¿no? Cuando incluso se creía que había marcianos y canales marcianos, una historia que hoy no tenemos tiempo de contar, pero que las tormentas de polvo ayudaron a crear esa confusión porque había zonas que se clareaban y se oscurecían en función del tiempo, y eso era mal interpretado como, fíjense este plano, ¿no? Esto es muy impresionante porque es reciente, esta doble foto de Damián Pitch es el astrofotógrafo planetario más importante del mundo, cómo en cuestión de semanas, entre junio y julio del 2018, todos los que estábamos mirando Marte en aquella oposición, que además era una oposición muy buena, nos decepcionamos bastante porque los rasgos del planeta se fueron borroneando producto de una tormenta global que prácticamente, bueno, está a la vista, no hace falta que yo diga demasiado. Estamos viendo la zona del Syrtis Mayor a la izquierda, que es la marca más emblemática de Marte, y de repente aparece prácticamente borroneada un mes después, ¿no? Bueno, esto es algo que históricamente se ha observado, ¿no? Estas variaciones son quizás la característica meteorológica más famosa de Marte, para que no quede la confusión de que tener una atmósfera raquítica implica tener meteorología cero, ¿no? Es una meteorología bastante interesante dadas las limitaciones del caso. Bueno, y cuando hablamos de Marte, ya cerrando este primer identikit rápido, tenemos que hablar también de sus dos escoltas, ¿no? De sus dos pequeños, modestísimos escoltas, no tienen ni punto de comparación con nuestra Luna. Las lunas marcianas se llaman Phobos y Deimos, están en el orden de los 30 y 15 kilómetros aproximadamente de diámetro, y son dos pobres peñascos capturados por la gravedad marciana, dan bastante pena de verlos, pero todo indica que incluso son asteroides capturados del vecino cinturón de asteroides, del que Marte es el escolta interior, ¿no? Marte y Júpiter circunvalan esa gran región de escombros que es el cinturón de asteroides, y Phobos y Deimos ahí muy pequeñitos, uno tardando 7 horas y el otro 30, dando vueltas al planeta rojo. Los vamos a ver un poco más de cerca. Planos un poco más finos, traídos por... Cuando puedas, Mariano, ocultate sí. El mensaje que tenés abajo, que es ocultar. Tenés razón. Ahora sí. Bien, estamos viendo un primer plano de Phobos y estamos viendo allí el Deimos. Están más o menos a escala. Esta es una imagen de la MRO, una de las naves que vamos a hablar más adelante, de hace mucho tiempo en Marte, y muy a grosso modo, porque no es el momento ahora, más allá de la diferencia de tamaño, hay una cuestión importante de aspecto entre Phobos y Deimos, que es el índice de craterización, ¿no? Es decir, Phobos está mucho más cascoteado, ¿no? Tiene mucho más cantidad de cráteres que Deimos, y esto nos habla incluso de una historia diferente. Quizás Phobos tiene una historia de formación en un ambiente más denso, donde sufrió más impactos, y Deimos tuvo la suerte de haberse formado en una zona menos densa de impactos, ¿no? Con menos propiedad, con menos objetos que lo chocaran. Esto muy a grosso modo, pero es muy llamativo la diferencia, ¿no? entre ambos escoltas. Phobos y Deimos significan miedo y terror, son ideas asociadas al dios Marte de la guerra, ¿no? No nos olvidemos del nombre Marte, que es el nombre del dios romano de la guerra, del mismo modo que Ares en su versión griega y muchas otras acepciones, ¿no? Vinculado también a su color rojo sangre en el cielo. Bueno, acá tenemos una placa que dice retrato de la exploración, retrato familiar de la exploración de Marte, que a mí me parece particularmente intimidante, ¿no? Porque fíjense que ahí estamos viendo cerca de 40 misiones espaciales que nos están diciendo a las claras que la exploración marciana no es algo de ahora, no es algo del Perseverance, ni el Curiosity, ni siquiera Spirit y Opportunity. Esto es algo que comenzó hace mucho tiempo, con una suerte muy variada, pero también con protagonistas multinacionales, ¿no? A veces creemos que todo lo hace la NASA. Bueno, ahí se van a cansar de ver banderas de la Unión Soviética, de Rusia,
también hay banderas de Japón, de la India, ahora de Emiratos Árabes. Bueno, exactamente, lo que vamos a hablar también, ¿no? Se ha abierto mucho el panorama en el tablero de exploración y varios vehículos que también están en la superficie. Bueno, obviamente que no podemos hablar de todos, vamos a tratar de hacer justicia con lo que más nos importa, que es los descubrimientos reveladores y que nos permiten llevar una narrativa de acá hasta el final. Así que vamos en este tramo final de la primera parte, los próximos 15 minutos aproximadamente, a repasar los principios, nada más que los principios de la exploración marciana. Este capítulo se llama De marineros y vikingos, la exploración, los comienzos de la exploración marciana. Y a mí me gusta siempre, o creo que está bueno cuando contamos la historia de cualquier ámbito de la ciencia, contar lo que salió bien y contar lo que salió mal. Porque muchas veces lo que salió bien es el resultado generalmente, incluso en la vida de todos nosotros, de experiencias fallidas, ¿no? Y la verdad que la exploración de Marte comenzó con un montón de fiascos. Estamos viendo algunas de las primeras naves que intentaron llegar al planeta Marte, fundamentalmente del lado de la Unión Soviética. La Marduk 1, que es la primera que lo intentó en el año 60. Estamos hablando de hace 61 años, o sea, esto no es ayer. Hace 60 años que se están intentando, para bien o para mal, con mayor éxito o menor, enviar naves a Marte, como la Mars 2 del 62. Ahí tienen las fallas, ¿no? Básicamente, algunas fallaron en lanzamiento, otras a mitad de camino, otras se perdió contacto radial, incluso hubo un fallido de la NASA, que fue el Mariner 3, ya en el año 64. Y por supuesto hay un hito que es la primera misión marciana exitosa, que es justamente el sucesor del Mariner 3, el Mariner 4, que llegó a sobrevolar el planeta por primera vez en la historia el 15 de julio del año 65. También estamos hablando de algo que pasó hace ya casi 56 años. Muchísima gente, creo que la gran mayoría de los que están mirando esto no tiene 56 años. Quiere decir que esto es casi prehistórico para un montón de ustedes, pero sepan, incluso para mí y varios más, que antes de que todos naciéramos, o la mayoría de nosotros naciéramos, ya había un Mariner 4 que había tomado 22 fotografías de Marte en un sobrevuelo fugaz, mostrándonos por primera vez el planeta de cerca, y entre otras cosas, junto con misiones posteriores, como las Mariner 6 y 7, empezando a mostrar no solamente detalles geológicos como cráteres de impacto, grandes fisuras y otras cosas que iremos viendo, sino también quitando toda duda de la existencia de los míticos canales artificiales de Marte. Algo que se discutía hasta 1950 aproximadamente, a la luz de los mapas de Schiaparelli, las observaciones de Lowell, bueno, grandes astrónomos del siglo, fines del XIX, principio del XX, que juraban y perjuraban que Marte tenía una red artificial de canales asociada obviamente a extraterrestres, ¿no? Bueno, estas naves se ocuparon de terminar con eso, pero abrieron otras llaves casi tan interesantes. Acá estamos viendo una muy breve sinopsis de lo que hicieron las Mariner 6 y 7, que hicieron bastante más que la anterior. Básicamente estuvieron en el hemisferio sur y un poco del Ecuador, tomaron más de 140 fotos, tomaron datos gravimétricos, es decir, de la masa del planeta, su diámetro preciso, hicieron los primeros estudios de la composición del aire. Esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ¿cómo saben que el aire de Marte tiene 95% de CO2 o por qué la presión atmosférica en superficie es 6 o 7 hectopascales? No es que se nos ocurrió, no es porque alguien no nos contó, no es porque es un chimento de Twitter o de YouTube, sino porque hubo máquinas que lo midieron in situ hace ya bastante tiempo y otras que lo corroboraron, obviamente, con el paso de las décadas. Además, los estudios espectrales, de los cuales vamos a hablar bastante, los estudios espectrales en buen criollo es el análisis y desmenuzamiento de la luz de un astroemisión refleja que te dice químicamente qué hay. La luz del Sol reflejada por el hielo de Marte te dice que ese hielo tiene básicamente CO2, dióxido de carbono congelado, es el mismo gas congelado que está formando la atmósfera en estado gaseoso. Bien, me parece también digno destacar tanto más la sonda Mariner 9, estamos hablando ya a principios de los años 70, el gran hito de esta misión fue ya no pasar de largo, sino insertarse en órbita, con todo lo difícil
que es que una nave haga la trayectoria, maniobra y velocidad necesaria para no pasarse de largo ni estrellarse. Estamos hablando de algo que pasó hace Esto, 50 años. sin frenado, ¿verdad? Exactamente, porque esta nave en realidad se quedó en órbita, ¿sí? No, digamos, hizo una maniobra de desaceleración para dejar capturarse, vamos a decir, dejar capturarse en una maniobra elegante en torno a la gravedad marciana, ¿sí? Es decir, convertirse en un satélite artificial de Marte. A diferencia de las demás que nombré antes, que siguieron de largo, ¿sí? Esto es mucho más difícil poner una nave en órbita. A ver, es difícil ahora poner una nave en órbita de cualquier lugar del sistema solar. Imagínense hace 50 años, ¿no? Por eso no todas las misiones... Un montón de cosas. ¿Cómo? Perdóname. Si podés bajar un poquito el volumen de tu compu, así Sí. no se te acopla. Te decía, sin la telemetría que por ahí tienen hoy, que si bien tienen un delay, saben en todo momento, prácticamente online, qué es lo que está pasando con cada una de esas zonas. Exactamente, exactamente. Bueno, acá estamos viendo algunos de los datos, imágenes, particularmente que empezaron a contar otra historia, ¿no? Nosotros dijimos hace un ratito que el agua en Marte está prohibida. Bien, la Mariner 9 fue la primera que empieza a encontrar este tipo de rasgos geológicos finos que ya abrieron los ojos de los científicos, no solo los astrónomos, ¿no? Vos decías hace un ratito, y me llamó la atención, que a veces alguien puede objetar, bueno, esto no es astronomía. Astronomía solo no es nunca, porque la astronomía sola no funciona. La astronomía requiere, para ser bien contada, de la historia, de la química, de la física, de la geología, de la meteorología. Nunca es solo astronomía. Esto que estamos viendo no es solo astronomía, esto sería geología planetaria, incluso estudio de ríos, porque esto a primera vista fue interpretado como flujos volcánicos o de ríos. Y cuando hablamos de ríos, los modelados hablaban de flujos de agua líquida. Esto era apenas... Exactamente. No, de hecho lo decía como algo enriquecedor, ¿no? Es que no hay manera de contar las cosas puramente en un ámbito, porque siempre es todo más a perder que otra cosa, ¿no? Digo, aparte la ciencia es interdisciplinaria, no existe solo física, ni solo matemática, ni solo en ciencias, digamos, en ciencias sociales, no es solamente historia, sin la sociología y sin la economía, ¿no? Y sin la psicología, etc. Bueno, otra cosa que hicieron las Mariner fue fotografiar por primera vez a estos dos muchachitos que nombramos antes, no con la misma calidad que vimos antes, porque eso era una sonda del siglo XXI, pero no estaba mal ver a Phobos y Deimos por primera vez de cerca, y además cartografiar fotográficamente toda la superficie. Estamos hablando de un hito, una de las quizás 10 misiones más importantes que hayan visitado Marte, llamado Mariner 9. Ahí tenemos algunos datos para los que les interesan los detalles. Más de 7.000 fotografías, descubrió trazas de posibles ríos antiguos, el mapeado completo y por primera vez, la primera inserción orbital, estudiar las tormentas de polvo. Hay una anécdota muy divertida que cuando la nave llega a Marte, el planeta estaba en plena tormenta de polvo, no se veía nada de la superficie. Los científicos se agarraron la cabeza porque, bueno, logramos todo esto y ahora Marte no se deja ver. Así que realmente fue muy loco. Bien, no sé si me quieres preguntar algo. No, te decía, ¿y ahora qué hacemos, no? Claro, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es como la analogía que hacemos siempre cuando te llega un equipo nuevo, está nublado, ¿no? Esto es como... Sí, es una ley casi universal, ¿no? Como parte de lo que sucede en la Tierra también. Es como una ley de Murphy para aplicada a la astronomía. Vamos a hacer una breve mención, porque la verdad es que la parte soviética, la exploración de Marte no tiene grandes éxitos, así como sí lo tienen Venus y en otros lugares, en Marte a los soviéticos les fue bastante mal, pero hay que rescatar algunas cosas, además para ser justos, ¿no? Y contar. Estamos en el año 71, el mismo año de la Mariner 9, pero los soviéticos lanzaron el Mars 2 y Mars 3, que incluían un lander, es decir, un primer intento de bajar, que los norteamericanos no habían intentado hasta ese momento. Bueno, los orbitadores funcionaron bien, la máquina que se iba dando vuelta funcionó bien. El lander, en el caso del lander del Mars 2, se estrelló, ¿sí? Se estrelló, hizo añicos contra la superficie, y el lander 3, el Mars 3, logró bajar, y esto que les voy a mostrar ahora es creo que es un poco más que una curiosidad, porque fue el primer amartizaje exitoso de un aparato construido por la humanidad en Marte, no norteamericano, porque esto fue antes de lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver una reconstrucción de la Mars 3 en superficie de Marte. Esto es una imagen
sintética. Y fíjense, llegó a transmitir esto que algunos llaman imagen entre comillas, que es la primera, no sé si es imagen, porque realmente no se ve prácticamente nada. Son 70 líneas que algo muestran, que nunca se llegó a entender bien qué, ni cómo estaba orientada la cámara, ni absolutamente más que eso que estamos viendo ahí. Pero eso que estamos viendo ahí es el primer intento de fotografía transmitida desde Marte. Me parece que es un dato de color, por supuesto, no se ve prácticamente nada, pero me parece que vale la pena contar. Después vinieron otros intentos de los soviéticos, con éxitos bastante interesantes, orbitadores del Mars 4 al Mars 7, Mars Nick en realidad, que tomaron unas cuantas fotografías, ahí tienen los números, no los quiero matar con eso, pero son éxitos parciales, podríamos decir, ¿no? No lograron descensos exitosos, pero sí orbitadores que tomaron datos atmosféricos, una buena cantidad de fotos, algunos datos espectrales, algunos comportamientos de los casquetes polares. Fue algo, digamos, digno de ser contado. Me llama, Mariano, un poco la atención Sí. las fechas, ¿no? Estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena carrera espacial. Parecería que Estados Unidos y Rusia tenían los ojos o los cañones apuntados a la Luna. Y sin embargo, todas estas misiones es como que ocurrían, no quiero decir como en secreto, pero sí sin la prensa, que me imagino tenía la carrera espacial a la Luna. Y llama la atención que sea la misma época, ¿no? Sobre todo con lo cuestionado que estaba el presupuesto norteamericano y con un montón de cuestiones que uno a veces tiende a pensar que el recurso era escaso y que solo alcanzó para llegar a la Luna, que ni más ni menos, pero que encima haya habido resto para estas misiones, ¿no? Claro, pero es muy, muy interesante lo que vos decís, porque en realidad cuando la gente dice ¿por qué no fueron más a la Luna? Hay varias respuestas. Primero porque fueron 6 veces. Lo cual no es poco, ¿no? Y el tema económico no era menor. Esas misiones costaban decenas de miles de millones de dólares. Y había un tema entre política y de opinión pública que a la gente en Estados Unidos ya le interesaba más los viajes a la Luna. El primero sí fue la noticia más grande del siglo XX, pero hay una cosa que es mitad verdad, mitad chiste. El Apolo 17, el sexto viaje tripulado a la Luna, salió en la página de los chistes prácticamente, ¿no? O sea, ya a nadie le importaba. Por ser, entonces, lo que hizo la NASA y lo que hicieron las otras agencias en general, pero sobre todo la NASA, fue reorientar el tema, gastar menos para explorar otras cosas, ¿no? Y ahí vino todo el empuje también a la exploración de Marte, a las Voyager, que hoy no las vamos a nombrar especialmente porque no visitaron Marte, sino Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero las Viking, que estamos entrando ahora en tema, son una de las 5 misiones espaciales más importantes de la historia, por un tema específico que vamos a contar cuando estemos cerrando esta primera parte. Pero realmente tienen que ver con ese gran esfuerzo científico-técnico de un costo altísimo, que nos reveló Marte de una manera aún más profunda que todo lo que veníamos contando hasta acá, y que además nos dejó esta foto, este primer plano real de Marte, donde se destaca ese gran tajo geológico que se llama Valles Marineris, en honor a los Mariner previos al Viking, que es la foto más famosa de Marte jamás tomada, ¿no? Donde empezamos a ver muchas cosas dignas de destacar, empezando por esa grieta que mide casi 5.000 kilómetros, mal llamada cañón, es un rift. Un rift es una apertura de corteza abortada, digamos. Marte quiso tener tectónica de placas y por pérdida de calor interno se cortó, así que ahí la corteza se empezó a abrir, como acá en la Tierra siguió haciéndolo hasta el día de hoy, derivando en el movimiento de los continentes y demás. Y también a la izquierda vamos a ver 3 manchones, ¿no? En realidad 4 hay, que son volcanes, ya extintos, por supuesto, pero uno en esta imagen también ves algunos surcos raros por ahí. Marte te está diciendo en esta foto y en muchas otras, yo era distinto antes, ¿eh? Miren que lo que están viendo ahora, estoy viejo y deteriorado, pero yo era diferente. Sí, a todos les vienen los años, incluso a los planetas. Hablando de volcanes, esta no es la primera, pero es la más impresionante foto hasta ese momento del más grande del sistema solar, el Monte Olimpo, que tiene, ahora vamos a dar un detalle más, con imágenes artísticas. Este es un volcán extinto, el más grande de los marcianos, en la zona de Tarsis, es una zona antiguamente volcánica. Esto que estamos viendo acá es un dibujo, no ninguna nave bajó cerca de allí, pero para ponerlo en perspectiva, esto es lo que me interesaba mostrarles, ¿no? Siempre se lo compara con el Everest y con los grandes volcanes de Hawái, que rondan los 10 kilómetros de altura aproximadamente. Bueno, el Monte Olimpo tiene 22.000 metros de altura
no solamente esa altura, sino que tiene una base de más de 500 kilómetros, ¿no? Es una estructura volcánica realmente bestial, cuyo desarrollo tiene que ver con varios motivos, la acumulación de material por falta de deriva continental, la menor gravedad marciana, el menor peso de la atmósfera, bueno, hay una serie de cosas que convirtieron a esta especie de volcán gigante rechoncho que tiene el tamaño de la República Oriental del Uruguay. Y para agregar cosas que vamos a ir viendo de acá hasta el final, Viking 1 y 2, los orbitadores, porque todavía falta bajar en Marte, también se cansaron de encontrar estos surcos sutiles que nada tienen que ver con los canales marcianos artificiales. Estas son cosas que de la Tierra no se pueden ver, pero que empezaron a dar cuenta, fíjense en esta imagen me parece muy impresionante. Hay como un bajo relieve, como si fueran unas venas muy sutiles en el medio y al costado. Y además ahí estamos viendo cráteres que son distintos a los que vemos en Luna, distintos a los que vemos en Mercurio, con altos grados de erosión, ¿no? Como si alguien los hubiera lijado. Y cuando vos encontrás esto en geología planetaria te están diciendo, ojo, que acá pasó algo, ¿no? Esos cráteres no pueden estar tan desgastados con un Marte como el actual, sino que ahí tiene que haber habido factores erosivos de importancia, incluido el fluir del agua. Bien, las Viking 1 y 2 tenían sus landers, así que estamos bajando en Marte, estamos en julio del año 76, pronto se van a cumplir 45 años. Dos vehículos que bajaron en dos puntos de Marte, la zona de la planicie de Chryse y Utopía, Viking 1 y Viking 2. Y vamos a ver la primera foto tomada en la historia de la humanidad del piso de Marte. ¿Qué es esta? Una foto en blanco y negro, donde se ve un pedacito del suelo, y a la derecha una de las tres patas de la nave. Patas que eran unos discos de unos 40 centímetros, pensadas para distribuir el peso de la nave en un terreno que no sabía cuán firme era, ¿no? No eran caños o unos tacos, sino que eran tres patas redondas, muy bien pensadas por los ingenieros para distribuir ese peso de una tonelada, más o menos, de estas máquinas. Y esta imagen, ¿no? Que si bien no es súper espectacular, quizás desde el punto de vista de la semiótica, de la comunicación, de lo denotado y connotado, dice tanto. Porque ahí tenemos algo que nos está diciendo, esto es nuestro, porque hay algo artificial metido en ese pedacito de Marte. Bueno, por supuesto que... Sí, y aparte, permitime agregar, Mariano, con la imagen fresca también del módulo LEM, ¿no? Del lander en la Luna, que tenía patas similares. Sin duda da como una especie también de referencia clara en Marte también, ¿no? Claro, es tal cual, ¿no? La huella es denotación y connotación, ¿no? No es la huella explícitamente, hay una cosa simbólica. Pero no deja de ser un zapatito conocido, ¿no? Es como una... Exacto, es algo que ahí no debería estar si no hubiéramos metido la mano nosotros, ¿no? En el mejor de los sentidos. Estamos viendo una de las primeras imágenes que toma la cámara de Viking 1, el Vikingo 1, en ese día que amartiza, 20 de julio del año 76, que después obviamente fue seguido por imágenes más finas, incluso en color, como estamos viendo. Y fíjense acá que hay un detalle, ¿no? Que no es menor, del mismo modo que antes veíamos la pata de la nave, vos bien decías, las huellas de los astronautas. Ahí tenemos algo raro, tenemos unos pozos que salvo que hayan sido cavados por algún tipo de ardilla marciana o algo por el estilo, no deberían estar ahí. Pero también estamos viendo una especie de brazo metálico, ¿no? Bueno, eso no es casual, eso no tiene nada de casual. Vamos a ver enseguida. Del mismo modo, el Viking Lander 2 bajó, como vimos, en otra punta de Marte y nos transmitió esta panorámica. Les traje unas cuantas panorámicas, imágenes para recrear la vista y descomprimir un poco el volumen de la información, porque también hay cosas que entran con los ojos, por los ojos, y el paisaje típico, ¿no? Que vamos a ir viendo en todo lo que nos queda de la charla de hoy, este paisaje anaranjado marrón, oxidado, polvoriento, desértico, con el cielo que no es ni marrón, ni naranja, ni gris, pero todo eso junto, y que incluso estas naves funcionaron durante mucho tiempo, tomando datos atmosféricos, funcionaron hasta la entrada de la década del 80, los dos Lander Viking, al igual que los orbitadores, vieron el correr de las estaciones, vieron, por ejemplo, cómo en invierno se forma escarcha. El paisaje normalmente rojo óxido se convierte en una especie de River Plate, blanco y rojo, porque eso que ven ahí blanco es escarcha de dióxido de carbono,
que de vuelta viene a comprobar y a certificar los patrones climáticos que suponemos que Marte tiene, ¿no? Es decir, en Marte el aire se congela cuando hace frío, literalmente. Bien, y estos últimos minutos los quiero dedicar a lo que hizo de las Viking una entidad mítica en la era espacial, que fueron al día de hoy, fíjense, no estamos hablando del año 76, las únicas máquinas construidas por la humanidad que tocaron suelo marciano con capacidad real de buscar vida. Llevaron realmente un complejísimo laboratorio a bordo, con la capacidad de tomas de muestras, por eso también esto de los pocitos que habíamos visto antes, ¿no? ¿Por qué hay pocitos en Marte al lado de las Viking? Porque las Viking los hicieron, tomaron durante meses y años muestras que llevaron a bordo de su cuerpo, de su fuselaje, que las metieron en unos compartimientos donde se realizaron 3 juegos de experimentos, que hoy se los voy a contar muy brevemente, llamados HEX, LR y PR, que básicamente buscaban tomar muestras del suelo y ver si había algún tipo de reacción. Por ejemplo, el primer experimento, el cromatógrafo de gases, consistía en calentar las muestras, ¿no? A diferentes temperaturas, a ver qué gases se liberaban. La nave tenía capacidad a bordo de identificar, a ver qué gases, qué moléculas hay atrapadas en el polvo marciano. Eso por un lado. El experimento HEX también tomaba una muestra, reemplazaba parte del aire con helio, y también le metían agua, le metían nutrientes, sales y demás, a ver qué pasaba con esa muestra. Si reaccionaba, si había algún tipo de absorción, si había algún tipo de reacción. Y el tercero, y el particularmente más revelador, el llamado LR, también tomaba muestras y les ponía una especie de gotas de agua salada, marcadas con carbono 14. ¿Cuál era la lógica de esto? Ver qué pasaba en esa muestra, si había algún tipo de reacción, y si en esa reacción ese gas, ese carbono 14 era emitido como posible reacción o proceso de algún tipo de biología, es decir, que algún organismo haya metabolizado y exhalado eso. Bueno, ojo con lo que viene ahora. Gilbert Levin no es un loquito de youtuber, de terraplanista, ni nada de esto. Gilbert Levin es uno de los científicos más importantes de las últimas décadas en NASA. Fue el director científico de este programa de experimentos biológicos y es un tipo que al día de hoy te dice que uno de los experimentos de Viking encontró vida. Por eso directamente me limito a poner lo que él escribió. Esto está extraído de un paper, en realidad publicó un montón de cosas, no podemos poner todo, pero fíjense, el 30 de junio de 1976 el experimento LR dio resultados iniciales desde Marte y fueron positivos. El experimento progresó, hubo otros 4 resultados positivos apoyados por 5 controles, enviados por las 2 Viking, que estaban separadas por 4.000 millas. 4.000 millas son un poco más de 5.000 kilómetros. La data de las curvas, es decir, cómo esos gases eran liberados o no, sugieren la detección de respiración microbiana. Esas curvas eran similares a aquellas producidas por los test LR en suelos de la Tierra, yo agrego con bacterias terrestres. El gran problema, y esto fue lo que pinchó un poco el resultado, y mismo Carl Sagan lo explica en Cosmos, es que ninguna detección positiva hubo de materia orgánica en esas muestras. Y sabemos que la vida, al menos en la Tierra, requiere de ese elemento. Por eso, por lo polémico, por lo inconcluyente, a pesar de que se publicaron papers como este, que lo pueden buscar en internet, este título para mí es espectacular, se publicó en 1999 este paper, se llama Búsqueda de una explicación no biológica al experimento LR de las Viking de detección de vida. La conclusión de ese paper es que la explicación más simple, como la navaja de Occam, es que todo lo observado corresponde a metabolismo bacteriano. Eso dio lugar a la publicación de un libro que escribió este señor que les nombré antes con una bióloga, Patricia Stratt, y Barry Gregorio, que es un periodista científico, que es un gran divulgador. Esto yo lo voy a dejar como cierre a esta primera parte, también evocando a Carl Sagan, que tuvo mucho que ver con las Viking, que tuvo mucho que ver también con Marte. De hecho, uno de los 13 capítulos de Cosmos se llama Blues para el planeta rojo, donde esta historia hermosa de los vikingos, que quizás encontraron vida en Marte, está ampliamente desarrollada. Así que bueno, yo dejo aquí y si les parece muy bien, vamos a lo que ustedes tengan preparado como a continuación. Impecable, Mariano. No merece la pena interrumpirte, pues tenés una prolijidad, una exactitud,
una asertividad siempre que tenemos oportunidad de hacer un programa juntos, te lo menciono, que es necesario sentarte a escucharte, porque la verdad que das precisión, das siempre, como me gusta decir a mí, una hoja más que el libro. Y esas cositas que mencionaste recién de las pruebas del ER y que yo, francamente, no las conocía, así que uno de estos temas que yo siempre digo son como un pequeño hashtag que se abre dentro del programa, que es da para un programa entero, porque cada uno de los temitas que fuiste mencionando da para un programa entero. Arrancamos esta segunda parte. Bueno, lo que vamos a contar ahora en esta segunda parte es bastante contemporánea. Vamos a llegar al presente, por supuesto, pero también al futuro. Vamos a llegar a retomar donde dejamos antes, porque habíamos hablado del gran hito de las Viking, ¿no? Los años 70, y la verdad es que no hubo nada especialmente interesante durante 20 años más. No quiere decir que no pasó nada, sino que hubo varias misiones fallidas. Hubo 3 o 4 misiones fallidas, como Mars 96 de los soviéticos, como Mars Observer o Climate Observer de la NASA. Así que nos vamos directamente, sin pausas, hasta el siguiente amartizaje exitoso, el tercero. Recordemos que las Viking eran 2, así que fueron 2 a la vez. El tercer amartizaje exitoso en la historia fue el de Mars Pathfinder, una máquina mucho más económica, mucho más sencilla, incluso la nave en sí sin capacidad de moverse, cosas que después vamos a ver que sí, pero que llevó un pequeño ayudante que sí se podía mover. Bajó en el Valle del Ares, que es la versión griega de Marte, el Ares Vallis, en la zona de la planicie de Chryse, muy cerquita donde había bajado una de las Viking, así que es un terreno no tan diferente al que nombrábamos anteriormente. Mars Pathfinder significa el buscador de caminos, y básicamente su objetivo, en este caso, no tenía nada que ver con la biología, no tenía ningún instrumento capaz de hacer experimentos biológicos, sino que fundamentalmente iba por otro lado la cosa. Iba a hacer un estudio del medio ambiente, un estudio climático, por eso tenía una torre meteorológica, termómetros, anemómetros, bueno, para medir todo lo que pudiera ser variables atmosféricas, y también un estudio geológico que tenía que ver con el entorno cercano. La nave en sí no se podía mover, pero como les decía, y enseguida vamos a ver, sí llevó un aparatito que sí se podía mover y que efectivamente estuvo ahí haciendo algunas pruebas con lo que tenían alrededor. Simplemente como ejemplo, esta misión duró varios meses. Todos los días hacía varias lecturas de temperatura, de presión, de dirección del viento y velocidad. Así que esto que estamos compartiendo es el parte meteorológico del 7 de agosto de 1997 a las 7:57 p.m. hora del Pacífico. Bueno, no importa. Del 7 de agosto, fíjense la presión, 6.68 milibares por hectopascales. La temperatura era de 16 grados bajo cero de día, estamos cerca del mediodía en ese momento en Marte, y el viento soplaba suave del oeste. Esto es muy parecido a lo que a veces a la mañana escuchamos en la tele o en la radio, ¿no? O buscamos en internet, el parte meteorológico, en este caso transmitido desde los instrumentos meteorológicos de Pathfinder, cosa que funcionó muy bien durante meses. Y de vuelta, ahí tenemos el dichoso dato de los 6 o 7 hectopascales de presión en superficie. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos en parte de Pathfinder, en parte de las Viking, y también buena parte de lo que esa misión nos entregó vino de la mano de este simpático robotito de 11 kilos de peso, del tamaño de un microondas, que se movía a la extraordinaria velocidad de 1/4 kilómetro por hora, más o menos como una tortuga rápida, y que pudo recorrer varios metros a la redonda, no más de 10 u 11 de radio a la nave, lo había llevado allí, tomando muestras del suelo y perforando incluso algunas rocas, como podemos ver allí, haciendo estudios de primera mano de geología, en este caso marciana. Se llama Sojourner, este robot, era el compañero de aventuras y tiene el mérito, no es poca cosa, además de los resultados científicos, de ser el primer vehículo que recorrió suelo marciano. Pequeñito, por supuesto, después vinieron más grandes, más complejos, pero el abuelito de todos, del Curiosity, del Perseverance, de Spirit, de Opportunity, es este. Este es el eslabón perdido, si quieren, el primer rover marciano
que anduvo por allí, allá por el año 97. Entre otras cosas, Uyumner comprobó la presencia de minerales hidratados en algunas de las rocas que estudió y perforó. Minerales hidratados son, en buen criollo, rocas que han estado mojadas con agua líquida. Ahora no, por supuesto. A la par de esa misión, un orbitador llegó a Marte llamado Global Surveyor, es decir, una nave que no bajó en la superficie, estuvo haciendo el estudio desde arriba, trabajó todo lo que tiene que ver con atmósfera, fundamentalmente, y grandes parches de la superficie marciana, y que hizo un descubrimiento importantísimo. Importantísimo. Ese descubrimiento se resume en una palabra que no tiene traducción, que es Gulis, que ahora lo vamos a ver traducido visualmente. Los gulis son unas especies de marcas en el terreno que se concentran en barrancos o en lados internos de cráteres, en lugares donde hay pendiente y el terreno se mete cientos de metros para adentro. Solamente allí, a cierta distancia de la superficie, emergen estas estrías, estas marcas en bajo relieve de aspecto joven, geológicamente hablando, es decir, poco erosionadas, con poco polvo encima, poca deposición de rocas, algo que los geólogos vieron con muchísima fascinación, porque un geólogo enseguida lee esto y te dice, mira, esto es nuevo, esto no puede tener más de 1 millón de años, quizás unos pocos miles, quizás sea un proceso actual. La interpretación de esto fue pasando por 2 o 3 hipótesis principales, incluido algún tipo de vulcanismo, que fue rápidamente descartado, porque en Marte no hay vulcanismo activo, Marte está casi muerto geológicamente, y hasta que encuentran algo muy revelador en un cráter llamado Centauro, que habían fotografiado antes y después, y les aparece una de estas marcas en el interín, es decir, en la imagen de 1999 la marca no estaba, en la imagen de 2005 estaba, lo que habla a las claras que ese proceso estaba en actividad. Los gulis son un proceso, al menos parcialmente, contemporáneo. Hay algo en Marte que hace esas marcas en barrancos. Hay algo en Marte que hace marcas nuevas, apenas erosionadas por el viento, el polvo y la roca, y la hipótesis ganadora, la teoría principal, en realidad, nos plantea el siguiente modelo. Nos habla de acuíferos subterráneos que están a varios cientos de metros de profundidad, al amparo de la baja presión de afuera, con temperaturas más altas, donde probablemente el líquido que fluya sea agua líquida, como candidato no único, pero principal, agua que rompe las paredes de estos barrancos, llega a marcar el piso y mientras lo marca se sublima, se evapora, mejor dicho, porque es agua líquida, se evapora y deja la traza sin casi ningún sedimento. La limpieza de esos gulis hace pensar que el medio que lo generó puede ser un líquido que se evapora, a diferencia de lo que puede ser otro tipo de procesos. Les quiero contar que se encontraron más de 250 lugares en Marte con estas características. No es algo puntual que uno dice, no, bueno, en tal lugar, no, no, no. Esto se encontró en 250, creo 255, 260 cráteres y barrancos de Marte en ambos hemisferios y con estas características de estrías jóvenes, probablemente, no vamos a decir seguro, creadas por flujos de agua líquida subterránea. Así que ojo con eso, porque empezamos a abrir un tema que es la presencia de agua en Marte ahora. La línea a seguir desde esos fines de los 90, donde estaban protagonizando Pathfinder en superficie y Global Surveyor en órbita, se empezó a llamar Follow the Water. La NASA empieza a aplicar esa estrategia, que es sigan la pista del agua. Por eso las misiones subsiguientes se concentraron en justamente eso, no solamente de la NASA, sino también vamos a ver naves europeas. Por ejemplo, la Mars Odyssey, una nave que está hace 20 años, de 2001 al día de hoy, con un equipo de radar que le permite penetrar la superficie y, entre comillas, ver hasta decenas o cientos de metros por debajo a ver qué hay. ¿Cómo hacen eso? Enviando pulsos de radar que penetran el suelo y según cómo se reflejan, uno puede deducir qué superficie están encontrando y qué es lo que está haciendo reflejar esas ondas. Por ejemplo, una plancha de hielo es altamente más reflectiva que una plancha de arena. Y esto los científicos que interpretan esos rebotes lo saben muy, pero muy bien. De hecho, empezaron a trazar en distintos lugares de Marte
bajo esta misión, lo que se llamó el gran mapa del hielo subterráneo, que aquí estamos viendo, que delataría en azul sobre todo y en verde las grandes concentraciones de hielo a pocos metros de profundidad. Estamos hablando mayormente de hielo de agua, altamente reflectivo al radar. Estos datos primero obviamente fueron polémicos y preliminares, pero con el correr de los años y además cuando se suma otra nave que confirma lo mismo, llamada Express, Mars Express, el Expreso a Marte, de la Agencia Espacial Europea, con una tecnología similar y que empieza a encontrar ecos de hielo a 10, 20, 50 metros apenas debajo del piso, la cosa fue tomando color y relacionándose con el hallazgo de los posibles acuíferos que hablábamos antes. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál era el modelo? Marte esconde hielo cerca de la superficie, ese hielo a cierta profundidad con calor y más presión se hace líquido y forma acuíferos que son los que generan los Goonies. Yo les decía al principio que esta historia hay que seguirla como una historia de detectives, porque hay datos que sueltos no significan nada. Por eso hay que hilvanar el conjunto e interpretarlo a la luz de los años y las décadas para crear una imagen razonable. No sé si absolutamente certera, pero por lo menos verosímil a la luz de lo que se fue encontrando. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, hace 3 años, una de las noticias más importantes que Marte nos ha dado fue la detección de un casi seguro lago subterráneo en la zona polar. Ahora les voy a mostrar un poquito más en detalle. Obviamente esta noticia fue muy resonante. Estamos hablando de una masa de agua líquida muy fría, a muchos grados bajo cero, lo cual parece una contradicción, pero después les voy a contar el secreto, que estaría a varios kilómetros de profundidad y con un tamaño cercano a los 20 kilómetros. Ahora les voy a mostrar más detalles. Simplemente acá les muestro una de las tantas revistas donde salió esto publicado y un artículo que me tocó escribir para el diario La Nación, que lo pueden incluso buscar cuando esta charla termine. Bien, para que entendamos un poquito la lógica, fíjense, ¿qué hacen estas naves? Envían pulsos de radar que atraviesan la corteza marciana en sus primeros cientos de metros o pocos kilómetros, muchísimas mediciones, porque este resultado llevó casi 30 mediciones y varios años de pasar una y otra vez tomando ecos en la zona austral de Marte y concluir que allí, a unos 1500 metros, había un probable depósito, altamente probable depósito de agua muy pero muy fría, que se mantenía en estado líquido justamente por algo que vamos a ver repetidamente hasta el final, que es la presencia de sales disueltas. Sales que permiten bajar el punto de congelación muchísimo, y eso hace, por ejemplo, que el agua pueda estar líquida a 50 grados bajo cero. Esta es la imagen cruda de radar, donde se ven los ecos, que como dice ahí, los brillantes ecos de radar sugieren agua líquida. A ver, yo no soy un especialista en imágenes de radar, se los confieso plenamente. Algo leí el tema, pero obviamente esto da lugar a papers que tienen referato y no se publica cualquier cosa ni cualquier conclusión. Esta es la explicación más probable en cuanto a este hallazgo de un lago marciano de agua líquida cerca del Polo Sur y se sospecha que hay unos cuantos. También se da la mano con la idea de los acuíferos que hablábamos antes. A unos 5 kilómetros de profundidad, decía, ¿no? 1500 metros. 1500. 500. Y de un tamaño de 20 kilómetros. 20 kilómetros es el tamaño de la capital federal. Imagínense un lago del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más o menos. Bien. Estos dos que aparecen acá, los gemelos, Spirit Opportunity, son ya más contemporáneos. De hecho, son misiones de este siglo, que hemos vivido todos nosotros. Ahora sí, ya no estamos hablando de cosas viejas. Claro, exactamente. Nos estamos por meter en el ambiente de mis repisas, por ejemplo. ¿No? Exactamente. Ahora van a empezar a aparecer algunos de los juguetes que vos tenés con total certeza. Que aparte te envidio con total franqueza también, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Spirit Opportunity, sobre todo de lo que más nos importa, que es los resultados científicos. Bueno, fueron el cuarto y quinto amartizaje. Opportunity bajó bastante cerquita de Pathfinder,
y de Viking 1, como pueden ver al centro de la imagen, una zona ecuatorial, y Spirit casi se nos va del mapa, está a la derecha, bajó no muy lejos de lo que era el lugar de Viking. O sea que ahí teníamos 5 amartizajes, estamos hablando de enero de 2004, 2 amartizajes muy exitosos, donde entre otros participó como ingeniero de maniobra de descenso el ingeniero Miguel San Martín. Miguel San Martín fue un gran inspirado por las Viking. Él lo ha contado muchas veces, incluso en una entrevista que yo le hice en el Planetario, que pueden encontrar en internet, una entrevista que le hicimos a Miguel en 3 partes, donde él nos cuenta cómo estando en su Río Negro natal, cuando era un pibe, en el año 76, le voló la cabeza la noticia de las Viking, y él dice, bueno, tuve 20 años para estudiar inglés y formarme y terminar participando en Pathfinder y en Spirit Opportunity, ¿no? Lo cual es realmente admirable. Bueno, ahí estuvo también participando Miguel San Martín. Spirit bajó adentro de un cráter llamado Gusev. Esta es una cartografía muy linda, muy a la antigua. Vamos a ver una imagen de orbital. Para que empiecen a entender por qué, por ejemplo, se eligen los lugares de descenso. Gusev aparentemente fue un lago alimentado por un río. El río fue bautizado Madin Balis. Madin es la versión judía de Marte, hebrea. Y el cráter Gusev, como ven allí, orbitadores anteriores habían encontrado la presencia de minerales hidratados. Bueno, la nave bajó ahí adentro, para ser concreto, porque eso pudo haber sido esto. Claro. Pudo haber sido el gran cráter Gusev hace 3 o 4 mil millones de años en un Marte que de a poquito se va a ir insinuando de acá hasta el final como algo completamente distinto a lo que vemos ahora. Imagínense algo muy similar a lo que hizo la Perseverance con G0, ¿verdad? Exactamente. Buscar ese delta o esa acumulación de sedimento de una embocadura a un lago donde pudiese haber más concentración de rastros de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. No es que se elige de casualidad, y también en esto los orbitadores, que a veces los orbitadores parecen como protagonistas de segundo orden, como un actor secundario, pero ojo que los orbitadores son los que te dan el estudio global y te dirigen los lugares de amartizaje, ¿no? O sea, ¿dónde está el lugar interesante para bajar? Siempre se toman varios lugares candidatos y en el caso de Spirit se eligió Gusev porque Gusev es un posible lago seco. Por ende, si fue un lago, debe haber ahí piedras y polvo que den pistas de hidratación en algún momento. Eso es lo que fue a buscar Spirit como objetivo principal. También Spirit se tomó un pequeño paseíto trepando una colina. Ahí lo estamos viendo, subiendo una colina de más de 100 metros de altura, que le llevó 14 meses de trepada, porque aparte Spirit, al igual que Opportunity, estuvieron muchos años. Así que estamos viendo una subida a una colina por primera vez en la historia de la exploración marciana. Y además cuando llegó ahí arriba, y acá estamos en la parte más de relax y de recreo, acá no tenemos datos, simplemente miremos, una hermosa panorámica que tomó cuando llegó a lo alto del paisaje marciano. Spirit en la cima, estamos en agosto del año 5, ya más de un año después de su amartizaje. Vamos a ver cómo se ve Marte a 110, 120 metros de altura. Los paneles de energía solar, que son los que alimentan a la nave, ¿no? Al rover en este caso. Y por supuesto ese paisaje siempre característico de rocas, de polvo, de óxido, de arenilla fina, arenilla a veces tramposa para las ruedas de estos vehículos, ese cielo entre marrón y rosado, ese cielo que es muy distinto al cielo celeste de nitrógeno de la Tierra o al cielo negro siempre de la Luna de Mercurio donde no hay aire. Opportunity bajó bastante lejos de esa zona, su gemelo, unas semanitas después, en una zona también, no por casualidad, sino porque allí se había detectado, entre otros elementos, en Meridiani Planum, la llanura del meridiano, un compuesto que se llama hematita, formado por hierro y oxígeno, un alto candidato a haber sido una sustancia generada en un medio acuoso. Así que ahí vamos a ver el lugar que le tocó bajar a Opportunity. Un paisaje más oscuro, un terreno un poco más con algunos afloramientos rocosos. Lo interesante es que este robot, a diferencia de su hermano, que dejó de funcionar a los 6 años más o menos, Spirit dejó de funcionar en 2010, 2009, este robot siguió funcionando hasta bien entrado 2017. En 2015, por ejemplo, había completado la primera maratón extraterrestre,
completando 42 kilómetros y fracción en Marte, desde su punto de partida, allá arriba a la izquierda, hasta los bordes del cráter Endeavour, un cráter que estaba muy lejos, que nadie pensaba que iba a llegar. Obviamente todo esto no es un paseo, ¿no? En el camino se cansó de obtener datos de la superficie, ¿no? Tomando muestras del piso, con su taladro, con su brazo robot, con su cámara, con su espectrómetro. Estamos viendo algunas de las últimas imágenes que nos dejó allí para después ir a lo importante. Ahí vemos incluso en el centro de la imagen un Dust Devil, que son como unos mini tornados que hay en Marte con frecuencia, que han visto también Curiosity y Perseverance. Mayo del 2017, ya ahí tenía 13 años en Marte, este robot que parecía invencible, hasta que lamentablemente la tormenta de polvo de 2018 agotó sus baterías y Opportunity quedó en la historia como el rover más exitoso de la era espacial. Lo importante, los datos que nos dejaron ambos rovers, que son las 5 líneas de evidencia que confirman el pasado de agua líquida en Marte. Vamos a hablar de información geológica y química. Esto no es solo astronomía, no puede ser solo astronomía. Así que vamos a ver cuáles son las 5 evidencias más fuertes de que Marte estuvo empapado en superficie, donde estos robots anduvieron dando vueltas. Primero, las famosas blueberries. Son como unos granitos de sal grises azulados que acá en la Tierra también se encuentran, que Opportunity particularmente encontró incluso en su lugar de descenso. Son unos pequeños granitos, como les decía, donde hay presencia de hierro, y que contienen la famosa hematita, que todo esto requiere un contexto de agua líquida. Es decir, donde hay esas cosas, casi seguro hubo agua y esos cristales, esos minerales cristalizaron. Segunda línea de evidencia obtenida por estos robots, rocas llenas de burbujitas internas, como esas rocas porosas donde el agua se ha metido alguna vez disolviendo, como esponjas, eso se encontró. Tercera línea de evidencia, montones de parches con sales de azufre. Las sales de azufre requieren de agua líquida en la Tierra y seguramente en Marte también. La jarosita, cuarta línea de evidencia, encontró Opportunity particularmente en un montón de lugares este compuesto que es un sulfato, es un despiole el nombre, discúlpenme, un sulfato hidroxilado de potasio y hierro. Lo importante es que los químicos te dicen que esto necesita agua líquida para formarse. Van 4, nos falta la última. Yeso. Esto parece totalmente doméstico. En una época, los que tenemos cierta edad, si te quebrabas un brazo o un hueso, te ponían un yeso. Después aparecieron cosas sintéticas. El yeso es un sulfato de calcio mojado, hidratado. Bueno, para los científicos de la misión Spirit Opportunity, esta es la evidencia más contundente de que hubo agua líquida fluyendo en Marte. Fíjense lo que dice uno de ellos. Había una fractura en la roca, el agua fluyó a través de ella y el yeso precipitó de ese agua. No hay ambigüedad, dice Steve Squires. Y abajo un párrafo muy de color. Aquí la química, mineralogía, morfología nos gritan agua. Es la evidencia más fuerte encontrada por Opportunity que confirmó que hubo agua líquida en Marte. Para terminar esta segunda parte, solo a modo de reseña, otras misiones que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, agua, hielo, pasado, presente. Phoenix Lander baja en una zona muy polar, como pueden ver allí, 70 grados de latitud norte, estamos hablando del año 2008, funciona durante 5 meses y hace excavaciones como cosa más atractiva. Ahí los estamos viendo. Toma de muestras, análisis de muestras. Lo más espectacular todavía no apareció. Entre otras cosas, se encontraron carbonatos de calcio en esas muestras, de vuelta, que se suelen formar en presencia de ¿qué? De agua líquida. Estamos hablando de distintos aparatos que bajaron en distintos lugares y encontraron en todos esos lugares elementos minerales químicos, trazas que indican que alguna vez eso estuvo lleno de agua líquida. Una panorámica para recrear la vista de otro paisaje de Marte, en este caso que le tocó a este vehículo que bajó en zonas casi polares, el Phoenix. Y claro, todos lo vamos a recordar por esto. Hielo a 10 centímetros de profundidad. ¿Qué pasó? Paradójicamente, como habrán visto, tenía un bracito, ¿no? Para hacer muestras. Bueno, resulta que los propios retrocohetes de la nave levantaron los primeros centímetros de polvo, esa especie de regolito marciano, y dejaron expuestos el hielo de agua congelada, que estaba 4, 5, 6 pulgadas por debajo de esa arenilla fina. Ahí tenemos, esto lo toma la cámara que está abajo del cuerpo de la nave,
grandes parches de hielo que permanecieron intactos mientras el sol no iluminó, y donde el sol pegaba, como vemos en la palada de abajo a la derecha, el sol le pegaba al hielo, el hielo se sublimaba y desaparecía. Eso es hielo del que conocemos acá en la Tierra, eso es agua congelada, eso es a pocos centímetros de profundidad. Otro de los lugares que los orbitadores habían dado señal de hielo subterráneo, desde lejos, desde arriba con el radar, ahora van, hacen el pozo y lo encuentran. Claro, ya es inequívoco, se puede plasmar, se puede ver, hay foto, hay evidencia. Y esto es hielo de agua como el que conocemos acá cuando nieva en la Patagonia, es hielo de agua. Ya no es el hielo seco del que hablábamos antes, que se sublimaba o que se... No, exactamente. Aparte tiene un punto totalmente distinto de sublimación, de congelamiento, es otra cosa. Y además, bueno, la misma máquina, el mismo Fénix, fíjate en la fotito de abajo a la derecha, eso es una palada. Tomó un pedazo de superficie, lo llevó a bordo, hizo el análisis y le dio, esto es H2O. Eventualmente alguna sal mezclada ahí, pero digamos, de poca importancia. Bueno, ahí está la confirmación oficial, pero me gusta siempre mostrar, más allá de lo que uno puede haber aprendido, haberse formado, etcétera, ir a la posta, ¿no? Uno como periodista está bueno mostrar las fuentes. Bueno, ahí está el hallazgo oficial, que casualmente se dio un 20 de junio, día de mi cumpleaños, pero hace muchos años. Un 20 de junio de 2008, el Phoenix Lander confirma la presencia de hielo de agua congelada, dice directamente, sin vueltas. Bueno, si les parece, me parece que este es un buen punto para cerrar esta segunda parte, así que los invito a que ustedes manejen el comando de la transmisión con lo que estén preparados. Tapada con información que esta segunda parte, como han quedado tantas misiones tapadas. Siempre me llama mucho la atención la película de Marciano, ¿no? La de Matt Damon, cuando en la ficción, bueno, él va a buscar restos de la Pathfinder y prácticamente la tiene que desenterrar de muchísima cantidad de polvo y arena y suelo marciano que se la comió literalmente, ¿no? Es muy emocionante esa parte de la película donde encuentra el Pathfinder, es muy emocionante, porque aparte... Cuando abre esos 3 petalones... Era muy chiquitita, o sea, cuando el astronauta se pone al lado es una cosa chiquitita como una mesa, uno se lo imaginaba por ahí más grande, ¿no? Tal cual. Bueno, tuve la oportunidad de viajar al Smithsoniano de Washington, D.C., donde hay réplicas de todos estos aparatos. Bueno, ahí estoy justamente al lado de la Curiosity, que es un poco spoileándote lo que viene, me imagino. Sí, y ahí está el rover pequeño que mencionabas hace un ratito. Ahí está el Sojourner. El Sojourner con mi hija, que bueno, tenía menos de 2 años, era un bebé diminuto. Ahora ya corretea un poco más rápido. Hacemos una brevísima pausa con Mariano Rivas en esta segunda parte que acabamos de ver y nos queda una tercera, así que atención porque todavía falta más martes de astronomía. Martes de astronomía. Componente realmente muy grande. Vamos a tirar algunos numeritos de su perfil, pero efectivamente Curiosity es un peso pesado. Miguel San Martín contaba lo difícil que es hacer bajar algo de 1 tonelada en Marte, ¿no? Nunca se había hecho bajar algo tan pesado con una maniobra suave, porque, bueno, eso tiene que ver con, bueno, lo vamos a ir viendo a poquito, ¿no? Este descenso de los 7 minutos de terror, que es una maniobra que involucra, como se ve en este gráfico, sería muy largo de contar, pero visualmente vemos que hay varias etapas, desde el frenado con la atmósfera, el escudo térmico, la apertura del paracaídas, que es enorme, que mide como 20 metros, la separación de otro escudo, el encendido, algo que se llama Sky Crane, que es como una grúa, los retrocohetes propios del vehículo en los últimos metros para que se pose a una velocidad razonable, ¿no? Todo esto tiene que funcionar. Aparte está preprogramado, ¿no? Esto no hay maniobra de improvisar nada en esos minutos, que se pierde todo contacto con la máquina hasta que se posó, ¿no? Ahí en 2012, en agosto, adentro de otro lugar súper interesante, de vuelta, no elegido por casualidad, que fue el cráter Gale, un cráter inmenso de 160 kilómetros de diámetro, y además tiene una montaña gigantesca de 5.000 metros en el medio, una montaña estratificada, digamos, hecha por capas de sedimentos que se habían acumulado durante 2-3 mil millones de años, y que además, bueno, ahí vemos la elipse, ¿no? Donde
se lo quiso hacer bajar y se lo hizo bajar adentro de esa elipse con un error mínimo, ¿no? Ya hacer bajar algo en Marte es difícil y hacerlo bajar adentro de un cráter y en un lugar particular para que vaya recorriendo los objetivos científicos que se buscan, ¿no? Bueno, acá de vuelta tenemos esta imagen en color falso que representa posiblemente en celeste lo que son una alta presencia de minerales hidratados. Se supone que el cráter Gale fue un lago con una montaña en el medio, ¿no? Así de impresionante como suena. Ahora vamos a ver una imagen artística para entenderlo mejor. Mientras vos hablas, Mariano, sí. Mientras vos hablas, yo estoy reproduciendo un video que en realidad, aclaro, tiene que ver con la misión Perseverance, que es un cráter bastante similar o tiene sí, muy parecido. Características similares en cuanto a que tenía un flujo de agua, ¿no? Que entraba por un lugar, por un río que tiene una embocadura. Exacto. Y una desembocadura. Y en esta animación computada se ve como esa agua, bueno, después de su evaporación, deja en lo que era el fondo de ese cráter, que era una suerte de lago, un delta, ¿no? Que es ese lugar de estudio en donde, bueno, ahora contarás un poco qué es lo que buscan. Sí, chao. Bueno, esto simplemente es la primera típica imagen que estos aparatos muestran cuando llegan, ¿no? Que pasó con Perseverance, pasó con Curiosity, pasó con todos, que es una primera imagen rústica en blanco y negro, con la lente todavía, con la tapa. Algunas personas, me acuerdo cuando llegó Perseverance, dijeron, bueno, tanto lío por ir a Marte y esta imagen en blanco y negro, ¿no? Es desconocer completamente que siempre la primera imagen son imágenes livianas de baja resolución, etcétera, etcétera, pero tienen un valor documental, ¿no? Después, por supuesto, llegan estas imágenes, como una de las primeras panorámicas donde se ve el paisaje y esa montaña que nombraba recién, que la vamos a ver más en detalle. Curiosity es un vehículo de cerca de 1 tonelada de peso, con una gran cantidad de cámaras, un montón de instrumentos científicos que incluyen, por ejemplo, un láser, una ChemCam, que es una cámara capaz de, justamente en combinación con ese láser, vaporizar roca a distancia y saber de qué está hecha esa roca, sin necesidad de, por ejemplo, acercarse, ¿no? Suponete algo que está en un paredón muy alto y el vehículo no llega, bueno, apunta el láser, quema la roca se vaporiza, el espectrómetro deduce qué hay ahí. Es una cosa realmente impresionante que aplicó tanto en Curiosity, a quien estamos viendo aquí, como posteriormente su sucesor Perseverance. Bueno, ahí una de las cosas típicas que han hecho estos vehículos es agujerear piedras, ¿no? Todo el tiempo, porque no es lo mismo la piedra por fuera que por dentro. Adentro es como un envase que contiene información más primitiva, más virgen, donde puede haber incluso gas o de la atmósfera antigua de Marte capturado. Entonces estos aparatos se le han pasado rompiendo rocas, perforando rocas, estudiando rocas como esta que estamos viendo acá, que son rocas estratificadas que aparentemente se depositaron en el fondo de lo que fuese el lago, ¿no? Incluso hasta tienen una pendiente que sugiere la pendiente del lago. Eso es una imagen de 2014. Estas montañas circundantes a la montaña principal que muestran colores como, no sé, como el que podemos ver en Salta o en Jujuy, no sé, el Cerro Siete Colores, se me ocurre por decir algo, que corresponden a distintos arcillas, óxidos de hierro, bueno, distintas montañas que delatan que eso estuvo también empapado. Este rover que además, bueno, al igual que sus anteriores, recorrió kilómetros y kilómetros, fue tomando muestras. Yo no quiero ir uno por uno con esas cosas, pero sí lo más importante, por ejemplo, estas capas sedimentarias que vamos a ver ahora más en detalle, que los geólogos estiman que tienen entre 2 y 3 mil millones de años. Fíjense cómo se nota claramente, casi a modo de postre, 1000 hojas, ¿no? Capa sobre capa que se depositó en distintos episodios de inundación, de sedimentación, de formación de este tipo de formaciones geológicas, ¿no? Esto particularmente me parece muy impresionante. Parecen cartones apilados, por ejemplo. Bueno, cada una de esas láminas de roca vos la podés romper y perforar, y te está hablando de una época determinada. Cuanto más abajo, más viejo, cuanto más arriba, más nuevo. Por eso algunos científicos decían que esta zona y esta montaña en particular era como un libro abierto de geología, ¿no? Que tenía un montón de millones de años para contar al observador, que en este caso es un robot teledirigido. Acá estamos viendo, por ejemplo, un parche de arcilla, ¿no? Un elemento tan común en la Tierra, pero que donde aparece te está diciendo, acá hubo agua, ¿no? Claro. Como explicación más bueno, nada, apenas puntas de cosas que van apareciendo a lo largo de estos años que Curiosity lleva en Marte, que ya son unos cuantos, 2012 al día de hoy casi 9,
Acá vemos el Mount Sharp en primer plano, porque ya Curiosity está muy cerquita de la parte donde empieza a ganar altura este aparato, y esta montaña, digo, y que además, bueno, hace poquito en enero cumplió sus 3.000, fíjate, ¿no? Fíjense, 3.000 soles, así se llaman los días en Marte. Esta noticia salió en enero cuando Curiosity cumple 3.000 días marcianos, bastante saludable, con un gran, ahí se lo vamos a dejar ir, con un gran legado científico que vamos a ver ahora hacia el final de la charla, porque justamente lo más importante me lo estoy guardando, como hay que hacer siempre. Bueno, más o menos 30 perforaciones que se han realizado en distintos lugares de este recorrido, 30 perforaciones donde se han encontrado en ese polvillo cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el famoso chon, ¿no? de la biología terrestre, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esos átomos fundamentales para la vida están en varias de esas muestras, al igual que otros elementos clave como el fósforo, el azufre, el nitrógeno, cosas que tienen que ver incluso con sustancias de aminoácidos, de proteínas, bueno, cosas que están químicamente sueltas ahí y que empiezan a aparecer en estas perforaciones que aparte delatan la humedad de un pasado remoto, ¿no? Bueno, Curiosity sigue funcionando, la idea es que siga trepando esa montaña por esa especie de lengua verde que vemos allí. Lo van a hacer subir hasta donde puedan, la maniobra es riesgosa, pero su vida útil, la verdad, ya está harto cumplida porque tenía 2 o 3 años y ya va por prácticamente 9, ¿no? Es algo habitual en estos rovers que siempre viven mucho más de lo que se espera inicialmente por suerte. Para cerrar con Curiosity casi hasta el final, estos últimos, creo, 15 minutos que nos quedan, una imagen muy bonita, ¿no? Una puesta de sol en Marte. No habíamos mostrado ninguna, pero tanto Viking como los rovers, Pathfinder, etcétera, Spirit Opportunity han tomado estas puestas de sol en Marte con ese cielo de un color raro y con un sol que se ve de la mitad del tamaño que aquí en la Tierra. Bien, solo para hacer justicia, y como decía al principio, hasta la India tiene un orbitador en Marte que se llama Mangalyaan, que significa el navío o el barco Marte. Es un orbitador muy sencillo, pero también hay que mandar una nave a Marte y la India lo hizo en 2014. Sigue funcionando, estudiando básicamente la atmósfera. Los europeos pusieron ExoMars, que es básicamente un estudio también atmosférico. ¿Cómo se va abriendo el juego, no? La NASA pone hace pocos años el InSight, que es un aparato que está tomándole el pulso a Marte, literalmente, capaz de medir, por ejemplo, eventuales sismos o la temperatura interna del planeta para ver esto es significativo, ¿no? A la luz del agua subterránea, cuán muerto está de verdad, ¿no? Que si no hay todavía una reserva de calor residual en el Marte primitivo, es lo que parece realmente haberse encontrado, porque de hecho InSight ha encontrado 510 microsismos marcianos, algunos apreciables, ¿no? Con una escala, digamos, terrestre de 3 a 4, 3.7 en la escala Richter. Hay martemotos en Marte, hay pequeños terremotos, y eso habla a las claras de que el planeta no está tan muerto por dentro como se pensaba, que guarda cierto calor interno, y esto lo viene revelando este aparato que les acabo de nombrar. Ya para encarar la recta final, obviamente, tenemos que hablar a lo que está pasando ahora, 2021, con 3 intentos multinacionales. Estamos hablando de Perseverance, el más conocido, pero también de la misión china Tianwen y la misión árabe Hope, que ahí vemos en su laboratorio, el robot que está estudiando como prioridad absoluta la atmósfera marciana. En este momento hay cerca de una docena de aparatos en órbita marciana. Es muy impresionante, ¿no? Creo que son 10 u 11 en este momento que están dando vueltas a Marte, haciendo todo tipo de estudios, y a estos se suman los árabes, ¿no? Con la sonda Hope, que quiere decir esperanza, desde febrero, y que también nos ha mandado una foto muy bonita de Marte, que la habrán visto quizás alguna vez, a poco de su inserción orbital. Esta es una imagen de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes, de su orgullosa sonda Hope, también ahí sumándose. China, por supuesto, que está dando pasos enormes en la exploración espacial, y acaba de poner su tercera estación espacial. Después de la Tiangong 1 y 2, está poniendo la estación espacial, bueno, de la cual en parte vino ese cohete que se nos vino encima, ¿no? También, pero bueno, esta gran cosa enorme de la Tianwen, que significa preguntas al suelo, que es una misión compuesta de un orbitador, es decir, una nave que está en este momento dando vueltas a Marte,
Y lo más significativo, un aparato que efectivamente bajó a la superficie. La idea es hacer un estudio a 2 puntas, atmosférico, pero también del terreno. Es una selfie que se tomó la nave antes de llegar. Se llama la Deep Space Selfie. Lanzó una camarita para sacarse una foto a la nave. En ese cono blanco que ven es donde va el rover, que bajó, el rover Zhurong, que hace poquitos días, hace un mes, se separó de su nave madre y mediante una maniobra muy fina también, con paracaídas, retrocohetes y demás, se logró posar en una zona de llanura de Marte, no muy lejos de una de las Viking, en una mítica zona de Marte, y nos transmite esta panorámica marciana. China logra el segundo amartizaje, es el segundo país que logra un amartizaje exitoso. Y se toma fotos, ¿no? Esta es la nave que baja, la rampa, y por supuesto de esa rampa habrá bajado alguien. Ese alguien es el rover Zhurong, que es una versión más simple, obviamente, no es el Perseverance, pero es un robot equiparable quizás a Spirit Opportunity que hablábamos antes, que también está haciendo estudios preliminares de geología, atmosféricos, y de cara al futuro, ¿no? China se las trae realmente en los años por venir en todo nivel. Y por supuesto, el más popular, el más sofisticado, la versión upgrade de Curiosity, es el Perseverance. Ahí les dejo una fecha para que la vean, una ficha con datos. 1 tonelada, 3 metros de largo, 23 cámaras. Bueno, que va a buscar básicamente lo mismo que Curiosity, pero en otro lado, con capacidad de detectar eventualmente, de tomar muestras, perdón, va a tomar más de 40 muestras, y las va a ir dejando en el terreno, ¿no? Para una misión posterior que va a traer esas muestras a la Tierra. Bueno, infinidad de instrumentos, seguramente los 2 más significativos son el helicóptero, del que vamos a hablar enseguida, y MOXIE, que es un aparato que ya se ha probado exitosamente, que puede tomar del aire marciano, extraer oxígeno, y ha extraído oxígeno del aire marciano, algo que se imaginarán va de cara muy firme a las misiones tripuladas que se están pensando. Esto lo marcábamos hace un ratito, ¿no? El lugar de descenso en el cráter Jezero. Allí se ve claramente, ahí aparentemente hubo un lago, un río que lo alimentaba y un delta. Eso estaría lleno de sedimentos que pueden contener información biológica. Por eso este aparato está taladrando, perforando, y durante años va a hacer eso, y haciendo que esas muestras queden en unas especies de tubos, ¿sí?, que serán recuperados y traídos a la Tierra en una misión un poquito más avanzada esta década, ¿no? Mientras vemos otra de las típicas panorámicas, en este caso de Perseverance en el cráter Jezero. Bien, por supuesto, la gran prensa la tuvo este helicópterito, este prototipo de helicóptero que algunos llamaron dron, pero no, más bien es un pequeño helicóptero de un par de kilos de peso, que ya realizó hasta el día de ayer, incluso 8 vuelos en Marte. No tiene una gran finalidad científica, más que nada una prueba de tecnología. Fue realmente una hazaña volar un helicóptero en otro planeta, es la primer aparato volador en otro planeta de la humanidad. Y hay un detalle muy lindo ahí que me permito contarles, a pesar de que ya es un poco tarde, que el campo donde está haciendo estos vuelos, el helicóptero, se llama el campo de los hermanos Wright, ¿no? Donde los hermanos Wright fueron los que construyeron el primer avión de la historia, motor, y de hecho el helicóptero, Ingenuity, que se llama Ingenio, lleva un pedacito de tela del ala original del avión de los hermanos Wright. Así que es un doble. Sí, eso fue un easter egg alucinante que, bueno, una gran... Ahí justo estoy pasando un video también del Ingenuity, que una de las proezas para que pueda volar este aparato, justamente de lo que veníamos hablando, voy a usar tu término, con la atmósfera raquítica, era la velocidad a la que tenían que girar las aspas. Porque aparte de ser mucho más livianito, esas aspas para poder mover atmósfera marciana hacia abajo y poder levantar, tenía que girar realmente muy rápido. Exacto, sí, creo que dan 40 veces por segundo las hélices, ¿no? Es una cosa de locos. A favor tiene la menor gravedad, ¿no? Pero como bien decías, en ese aire que casi ni está, hay que hacer volar algo, ¿no? Y realmente, bueno, ya ayer creo que es el 8º vuelo, voló más de 160 metros a unos 10 metros de altura, ya realmente es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, y ya estamos en la recta final, y obviamente lo que el público quiere, lo que todos queremos, es una de las grandes preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuándo
en vez de tantos robots fijos o móviles orbitando, haciendo pozos, tomando fotos, muestras, etcétera, le toca el turno a los primeros seres humanos en Marte. Sobre esto hay distintas interpretaciones. Hay gente muy optimista como Elon Musk, que está empujando mucho todo esto, en buena medida de manera muy interesante, ¿no? Con el desarrollo de cohetería y demás, que hablan incluso de finales de esta década. Los científicos más prudentes hablan de bien entrada a la década de 2030. No solamente es cuestión de tecnología, también hay que preparar a los futuros astronautas para un viaje que puede durar 18 meses, entre ida, permanencia y vuelta. Se habla de una tripulación multinacional, es decir, de varios países, incluso se habla de entre 4 y 8 tripulantes, mitad hombres, mitad mujeres. Bueno, hay una serie de cosas que están en este momento considerándose, y es muy loco pensar que chicos que en este momento pueden tener entre 20 y 25 años no lo sepan y van a ser los primeros seres humanos que hacia 2030, un poquito más, quizás estén caminando allí, ¿no? Mirando algún barranco marciano en bruma, o pensando en lo que significa, ¿no? Haber llevado personas allí mucho tiempo después de lo que fue el gran viaje tripulado. Lo único que me quedaría pendiente es esta pregunta, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos contado, tiene mucho que ver con una dicotomía, que a esta altura es harto evidente, ¿no? Esta es la dicotomía quizás más brutal de todo el sistema solar. Es difícil encontrar un mundo que muestre semejante brutal cambio entre pasado y presente. Todo indica que Marte, si tuvo ríos, lagos y demás cosas, tiene que haber tenido más temperatura, más presión atmosférica, más atmósfera. Incluso también todo eso demanda un campo magnético más fuerte que hoy no tiene. Por algún motivo no del todo claro, eso se fue perdiendo y se fue secando, se fue enfriando, se fue convirtiendo en ese páramo casi deprimente que podemos ver, aunque tiene su romanticismo y su costado hermoso. Pero nos cansamos de ver fotos de antiguos ríos, de lechos secos, de deltas, de cosas que ya ahora no quedan dudas de que han estado cubiertas de agua líquida, incluso trazas de lagos, lugares donde el agua evidentemente ha hecho marcas muy profundas. Es una imagen muy impresionante de la Express, de la ESA, de hace unos par de años. Incluso algunos datos de altimetría, de relieve y demás revelan que el hemisferio de Marte el hemisferio norte es mucho más suave y hasta podría haber una línea costera de un eventual océano primitivo. Esto se está explorando con un nivel de seriedad bastante importante. Marte pudo haber tenido un océano semiglobal. Por eso, como la atmósfera es una de las llaves, hay naves como el MAVEN que están estudiando la atmósfera y también la pérdida de atmósfera. Marte está perdiendo atmósfera hace mucho tiempo. Esta máquina ha confirmado, por ejemplo, no la nombré antes porque no venía al caso, está confirmando que Marte está desangrándose, atmosféricamente hablando, a un ritmo sostenido, y que esa pérdida de atmósfera sostenida es, abajo hay una cita de un científico, ¿no? Los datos de MAVEN dicen que la continua pérdida de gas es el principal factor que ha provocado su cambio climático, del ambiente cálido y húmedo al frío y seco de hoy en día. O sea, se van juntando todas estas misiones posteriores a lo que hablábamos antes, contemporáneas a nosotros, las que van a venir, que nos sugieren un Marte más o menos como representa esta imagen artística. A esto le tenemos que sumar una gran polémica como en los años 90 con una roca encontrada en la Antártida, que sería portadora de fósiles marcianos, algo harto discutido que yo no quiero presentar como muy definitivo ni mucho menos, pero me parece que hay que nombrarlo. Y por supuesto los experimentos de Viking, que son realmente muy sensacionales, muy interesantes, muy dignos de ser revisados una y otra vez, sumado, y fíjate cómo se van agregando cosas, a la detección reciente de metano, ya sea por naves espaciales, por telescopios. Hay metano en Marte. El metano es lo que los científicos llaman un posible biomarcador, puede ser un subproducto de biología y, oh sorpresa, Curiosity en los últimos años está encontrando metano en el aire circundante a su posición, y no solamente está encontrando metano, sino que está encontrando lo que los Vikings no encontraron: excavaciones donde salta materia orgánica compleja como el clorobenceno en varios lugares.
Así que se va cerrando el círculo, se van fortaleciendo los elementos necesarios para una hipótesis biológica, al menos en el pasado. La atmósfera de Marte tiene presencia de metano. El metano es un biomarcador, puede tener origen, como les decía, geológico, pero los científicos están empezando a ver esto con mucha intriga. Hay picos de emisión del metano en ciertos momentos y lugares, como que hay una fuente de metano no asociada a geología. Bueno, en suma, hay una serie de elementos que nos van dejando picar la pelota, hallazgos uno atrás de otro, materia orgánica, que se repiten. Bien, el metano, como nos muestra este gráfico, básicamente tiene dos posibles opciones. El metano es un gas muy débil que debería ser destruido por la radiación ultravioleta todo el tiempo, y todo indica que hay una fuente permanente de reposición del metano. Miremos la parte de abajo del gráfico, la molécula de metano CH4, la parte derecha nos habla de reacciones químicas que involucran el agua y rocas como el olivino. La parte de la izquierda dice microbios. ¿Para qué lado vamos? Vamos a tratar de responderlo en estos últimos 3 minutos. Mirá, sabemos que acá en la Tierra existen estas cosas. Son de la familia de los extremófilos, microbios que sobreviven en condiciones extremas. Parte de los extremófilos son bacterias metanógenas, viven en la Tierra en lugares que vos podrías decir, acá es imposible que algo aguante. Aguantan temperaturas bajísimas o temperaturas cercanas al punto de hervor del agua. En la Tierra existen. Existen y exhalan metano. La pregunta es si en el sustrato marciano, a unos centímetros, metros o cientos de metros, puede estar pasando lo mismo. Esa pregunta no tiene respuesta firme, tiene una serie de sospechas que podemos tener, y yo sé que a esta altura a algunos les puede quedar sabor a poco. Quizás ustedes estaban esperando otra cosa. Yo la empecé esta última parte con una placa de Marte que tenía la pregunta marcianos entre signos de pregunta, ¿no? Justamente. Bueno, ya que todos ustedes querían marcianos, y confieso que yo también los quería, los quiero a esta altura del partido, casi te diría que los necesito. Ustedes querían marcianos, y yo también quería marcianos. Bueno, todos queríamos marcianos, ustedes querían marcianos, ahí los tienen, ahí están los marcianos. Impresionante, Mariano Rivas, siempre un placer escucharte, siempre la vuelta de rosca, la forma de volver, de cerrar de esta forma saganiana, vamos a decirlo. La verdad que es un placer tenerte en el programa, es un placer ser parte de esta época en donde estamos viviendo tantas cosas y tanta información, a veces suelta, a veces mal contada. Bueno, sos como un oasis en el mundo de la información. Tu labor es siempre precisa y no tengo más que palabras de agradecimiento, como las montones de mensajes y palabras y agradecimientos que tenemos. Hacemos una brevísima pausa y cerramos juntos el programa. Mariano, dame un segundo nada más. Claro, y hacemos algunas preguntas del público también, que hay un montón. Vale. Decirles a todos que esto queda grabado. Vamos pasadas las 2 horas, ya es como que el tiempo... nadie se ha desconectado igual. Lo bueno es que la gente está enganchada, así que cuando estas cosas se pueden volver a ver y se pueden ver después de forma parcial también, bueno, uno por ahí picando, ir repasando alguna parte u otra. Así que es un placer estar haciendo este programa. Ya venimos. El último ratito que le pedimos a Mariano y ya pasamos a... Ahí está Mariano Rivas. Estamos. Bien. Mariano, ya casi con el auricular en el cuello, así ya desconectándonos, vamos a ir usando tu generosidad para contestar algunas de las preguntas que el señor director nos va a poner en pantalla. Si tenemos alguna por ahí. Bueno, ahí Esteban Sferco, que fue el invitado de las misiones tripuladas, mejor dicho, del martes pasado, él dio una charla, nos pregunta: tras el éxito de Ingenuity demostrado en operaciones aéreas,
¿Cuándo sería la primera oportunidad para incluir un nuevo helicóptero desde el diseño de una misión a Marte? ¿Y cuál sería su primera utilidad? Creo que en un momento cuando hablábamos de Ingenuity decíamos que era un prototipo, ¿no? No tiene mucha más expectativa lo que hizo Ingenuity que una prueba de tecnología. O sea, fue básicamente probar si eso se podía hacer volar. Podía haber pasado perfectamente que no volara nada o se levantara un poco y se cayera. Pero ahora ya, después de 8 vuelos, el último de 160 metros a 10 metros de altura, está harto probado que se puede hacer. Y ha tomado incluso algunas imágenes donde aparece de costado el rover Perseverance. Seguramente las misiones, porque muy al pasar decíamos, ¿no? Perseverance es la primera pata de 3 de una misión que es el Mars Sample Return, donde van a haber una misión posterior y otra más que va a terminar trayendo lo que Perseverance junte en otro rover y en otro cohete que después va a tener un tema orbital y demás. Bueno, es un plan que va a llevar toda esta década y va a traer las tomas de muestras a la Tierra y probablemente en algunas de esas etapas se agregue no sé cómo le van a llamar, Ingenuity 2 u otro nombre, porque esto de tener un aparato que no sea ni orbital ni tampoco en superficie te agrega una perspectiva que puede ser muy enriquecedora incluso para elegir blancos de estudio los rovers, ¿no? Cosas que un aparato a 10 o 20 metros por ahí puede elegir un blanco que un orbitador no te ve bien y el rover está abajo y no lo ve, ¿no? O sea, que puede haber un trabajo en equipo. Así que seguramente el éxito de Ingenuity es el preámbulo de lo que va a venir. Me animaría a decir, antes que esta década termine, va a haber seguramente 1 o 2 helicópteros más o algo dando vueltas por ahí, ¿no? Ojalá. Bien, Gaby, ¿tienes una pregunta? ¿Cómo? ¿Tenés alguna pregunta vos para hacer? Aprovechalo, Mariano, que está atajando penales en este momento. Yo le puedo preguntar a él también. Claro, sí, Si está en la Mars Society le puedo preguntar. Claro que sí. ¿Está bien? No, Mariano, más que preguntarte, felicitarte, porque como decíamos recién, yo te vi como un Carl Sagan, transmitiendo la información, así que se sentía esa emoción, esa forma en la que redactaste está genial y creo que es una buena manera para transmitir todo, así que nada, felicitarte y vamos a seguir siempre te agradezco y aprendiendo de esa manera. Te agradezco, te felicito y los felicito a todos los que están involucrados. Es más, te iba a preguntar cómo ser parte de la Mars Society, porque la verdad que es un amor mío Marte hace mucho tiempo. He escrito millones de cosas sobre Marte, incluso cuando en televisión he hecho cosas y en la época que escribía en Página 12 me cansé de escribir cosas sobre Marte. Sabía de la Mars Society, no sabía que existía en Argentina, así que realmente los felicito, me parece una iniciativa que aparte baja línea por otros lados, como vos decías, no solamente Marte puro. Como decíamos antes con Javo, nada es puramente nada, ¿no? Todo tiene una serie de aristas que hace todo más enriquecedor y al mismo tiempo eso hace que el público general también se sienta atraído. Porque si vas con un solo librito la gente se aburre y no te deja. Tenés que entrarle por varios costados y mostrarles que los temas del cielo no son de loquitos. A veces a mí me gusta decir que mirar el cielo es la mejor manera de tener los pies sobre la tierra, ¿no? Es buenísimo. Claro. Y me gusta la frase de tu libro de que no hay cielos sin historias ni historias sin cielos, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? El contexto clave. Recién el director me puso una pregunta, no llegué a leerla. Si querés ponerla de vuelta, era referida a los casquetes polares. Vamos a ver si podemos leer algunas de las preguntas. Hay un montón de saludos, un montón de felicitaciones, un montón de pedidos de información. Quédense tranquilos que después, cuando esto termina, queda subido en YouTube y ahí en las descripciones del video ponemos todos los links y todas esas cositas como para que puedan tener. ¿Tenemos algo más, Tavo, para preguntar? ¿Alguna de las consultas del público? Poneme si querés. Aprovecho para agradecerle a Tavo Espejo, a la dirección de cámaras, es el que nos pone así en 3, en 2, la presentación de uno, de la otra, los videos que por ahí yo en el medio voy mechando, es Gustavo Espejo, que es el director y aparte, bueno, acá en Bariloche el responsable. ¿Sabés qué? Si me permitís, no quería dejar pasar eso. Si me permitís, no quería dejar eso porque uno ha estado en muchos lugares, así invitado por muchos grupos, etcétera, incluso en medios, digamos, profesionales de comunicación, canales de televisión y demás, y el nivel que manejan ustedes es realmente destacable, ¿eh? Quería felicitarlos porque el compromiso, y no solamente el compromiso, es el compromiso y no hay calidad. Pero acá realmente hay un profesionalismo, un manejo, bueno, vos tenés un manejo de cámara extraordinario, Javo,
una adicción, que es lo que uno necesita. No es algo frecuente encontrar este nivel de transmisiones, ni calidad, ni equipo técnico, ni humano. Así que me siento la obligación. Ya estuve varias veces con ustedes y siempre lo voy a repetir. Gracias. Y mientras hablaba, bueno, van pasando algunas de las preguntas. Déjame algunas de las anteriores, esta ya la dijimos, Tavo, si se puede, que tenemos, viste cómo está, vos, le tiraste media flor y empezó a tirar todas las preguntas juntas, se empezó como a poner nervioso. Ponernos algunas de las preguntas que estaban ahí, si no yo voy a tratar de ir buscándolas algunas. Unas preguntas que van surgiendo, la gente de Horizon Astronomía Argentina pregunta si se podría tomar el agua de la que hablamos en Marte. Sí, se está pensando en tomar el agua que hay en la Luna, ¿no? O sea, no hablamos del tema Luna, pero también el sustrato lunar tiene agua, tiene hielo a pocos metros de profundidad. Y eso va a ser importante para el regreso de la humanidad a la Luna en los próximos años. Así que la presencia de este hielo, lo peor que puede pasar es que lo que parece que está, ¿no? Tiene algunos minerales, algunas sales disueltas, incluso bajan el punto de congelación, pero es muy fácil de hacer. Fíjate que lo que hace Perseverance con MOXIE, que es tomar oxígeno del aire, es algo paralelo a lo que va a hacer falta, que es sacar agua de la Tierra, ¿no? De alguna manera, para decirlo del lenguaje más llano posible. Claro, seguro que... Al lado de poner una nave en Marte, sacar el agua y hacerla potable es un juego de niños, digamos. Claro, sí, tal cual. Algo parecido a lo del metano, transformarlo en cierto combustible o al hidrógeno Tal combustible, ¿no? Como para empezar a explorar también las posibilidades de hacer más fácil, entre comillas, el regreso de esas misiones que tienen que, en algún momento, una vez que se establezcan, empezar a utilizar los recursos del planeta como para también... Son como pequeñas colonias sustentables, ¿no? Que el medio ambiente de ese lugar, ya sea Luna al principio, Marte más adelante, te dé el agua. Del agua puedes sacar oxígeno e hidrógeno que sirve de combustible también. Oxígeno para respirar. O sea, hay un montón de cosas que podés tener resueltas en el lugar de destino, que si no las tenés que llevar, y eso implica una misión mucho más complicada, ¿no? Claro. Me preguntan también si podría ser que los ríos de Marte, en lugar de tener agua, tuvieran lava. Algo hablaste, ¿no? De que podía haber una... Sí, es una muy buena pregunta porque de hecho surgió a lo largo de las primeras décadas. Efectivamente se han encontrado surcos de origen volcánico, porque Marte de hecho tuvo grandes volcanes en la zona de Tarsis, pero la traza que dejan y los sedimentos y demás son muy diferentes. Un geólogo pero un geólogo se da cuenta de qué tipo de perfil de posición, sedimento, etcétera, te deja un líquido fluyendo, que aparte no hay cualquier líquido en las condiciones de presión y temperatura, ¿no? Las moléculas que hay en el sistema solar no están líquidas en cualquier estado y lugar. Así que el agua es una candidata firme, además que el agua es una de las moléculas más abundantes del sistema solar. Tenés océanos de agua en Europa y en Encelado, en Júpiter y Saturno. Y tenés un océano en la Tierra, ¿no? Y hay agua debajo de Marte. Sí, ni hablar. Tenemos indicios para que eso sea seguramente en breve develado y bueno, vamos a estar a la espera de que finalmente se compruebe, ¿no? el biomarcador famoso que estamos esperando, pero me gusta esa imagen que usaste de Bradbury para cerrar, diciendo que los verdaderos marcianos vamos a ser nosotros en algún momento. Así que espero que así sea. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber pasado por este martes de astronomía. Y Mariano, querido, ¿qué más decirte? Que nada, ya te volveremos a molestar, porque cada vez que venís, cada vez que pasás por nuestro programa, nos dejás a todos como chicos, sentados, mirando, escuchando tus historias, tus cuentos, tu libro alucinante, bueno, que ya tiene un éxito tremendo, da un poco evidencia de cómo es tu mirada también para divulgar, que es muy particular y muy, muy rica siempre. Así que agradecerte una vez más que hayas venido y esperemos molestarte y bueno, hasta cualquier otro momento. Hasta otro momento, felicitaciones, gracias, ha sido para mí un placer volver a compartir estos martes de astronomía, justamente hablando de Marte, así que fantástico. Un gran abrazo a todos, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Este Marte, voy a usar el cierre que dijo